A nuestros increíbles espectadores de Venganza Perfecta, nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Háganoslo saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La ilusión perfecta. Javier Peña había construido su vida sobre la disciplina y la precisión. 12 años en los Marines le habían enseñado a leer situaciones, evaluar amenazas y actuar con decisión. Pero nada en su entrenamiento lo preparó para el momento en que su hija de 9 años, Emilia, entró por la puerta ese martes por la noche, con sus pequeñas manos temblando mientras agarraba su mochila. Papá, su voz se quebró. ¿Podemos hablar? Solo nosotros. Javier estaba en la cocina preparando la cena mientras su esposa, Georgina, supuestamente descansaba arriba. ¿Otra migraña?, había dicho. Estos episodios se habían vuelto cada vez más frecuentes en los últimos 6 meses, junto con misteriosos moretones que, según ella, provenían de torpeza y ataques de mareo que la enviaban a la sala de emergencias al menos 2 veces al mes. Por supuesto, princesa. Javier se secó las manos en una toalla, notando la inusual palidez en el rostro de Emilia. ¿Qué pasa? Emilia miró hacia las escaleras, luego lo llevó al garaje, cerrando la puerta detrás de ellos. Tenía los ojos enrojecidos y Javier sintió que se le oprimía el pecho. En sus años de servicio, había enfrentado el fuego enemigo sin inmutarse, pero ver a su hija angustiada activaba cada instinto protector que poseía. Papá, prométeme que no te pondrás triste, susurró ella. Emilia, me estás asustando. ¿Qué pasó? Metió las manos temblorosas en su mochila y sacó un sobre de manila doblado varias veces. Mi amiga Sofía, su mamá es la doctora Fernández. Trabaja en el Hospital General de la ciudad. La voz de Emilia bajó aún más. Vio a mamá en el hospital ayer, dijo. Los ojos de Emilia se llenaron de lágrimas. Dijo que tenía que darte esto. Dijo que te dijera, sé inteligente, ten cuidado y no le digas nada a mamá. La mente de Javier corría mientras tomaba el sobre. Doctora Linda Fernández. Conocía el nombre. Era la madre de Sofía, una respetada médica de urgencias con una reputación impecable. ¿Por qué pasaría información médica confidencial a través de una niña de 9 años? Porque era la única manera de contactarme, se dio cuenta. Georgina monitoreaba su teléfono, su correo electrónico, incluso sus conversaciones. Lo había notado gradualmente, la forma en que preguntaba con quién había estado hablando, la manera casual en que revisaba su teléfono mientras él se duchaba, su insistencia en que ella se encargara de todo el correo. Con Emilia observando ansiosamente, Javier abrió el sobre. Dentro había fotocopias de expedientes médicos, notas escritas a mano y varias fotografías. Mientras leía, se le heló la sangre. El primer documento era un informe médico de hacía 3 semanas. Georgina había sido tratada por lesiones compatibles con violencia doméstica, moretones en los brazos, un labio partido, afirmaciones de haber sido empujada por las escaleras. El nombre del médico examinador hizo que Javier apretara la mandíbula, Dr. Alfonso Monroy. No, susurró Javier. Nunca le había puesto una mano encima a Georgina. Nunca. La sola idea le revolvía el estómago. Pero había más. Página tras página de visitas a la sala de emergencias en los últimos 6 meses. Cada vez tratada por el Dr. Monroy. Cada vez con Georgina reportando nuevas lesiones, nuevos síntomas, construyendo un patrón documentado de abuso. Había fotografías de moretones, radiografías que mostraban fracturas antiguas, evaluaciones psiquiátricas que afirmaban que Javier exhibía tendencias violentas y un comportamiento inestable. Todo era fabricado. Tenía que serlo. Javier había estado con Emilia durante la mitad de estos supuestos incidentes. Tenía coartadas, testigos, pero se dio cuenta con creciente horror que eso no importaba. Esto era un rastro de papel, cuidadosamente construido, minuciosamente documentado y absolutamente condenatorio. El último documento era una nota escrita a mano de la doctora Fernández, S.R. Peña. Me topé con el expediente de su esposa accidentalmente al cruzar referencias de registros de pacientes. ¿El doctor? Alfonso Monroy es mi colega, y he sospechado de su comportamiento poco ético desde hace algún tiempo. Estas lesiones son autoinfligidas. Tengo pruebas. Ha estado en el hospital 14 veces en 6 meses, siempre solicitándolo específicamente a él, siempre cuando usted está en el trabajo.
Revisé las grabaciones de seguridad que la muestran llegando sin lesiones y saliendo con vendajes. Hay más, fraude de seguros, informes falsificados, y creo que está construyendo un caso en su contra. Monroy está involucrado sentimentalmente. No pude contactarlo directamente sin alertarlos. No confíe en nadie, abogado general, excepto en mí. Su hija sabe cómo contactarme a través de Sofía. Sea inteligente. Están planeando algo pronto. Las manos de Javier se habían entumecido. Miró a Emilia, cuyas lágrimas ahora fluían libremente. La mamá de Sofía dijo que mami está mintiendo, sollozó Emilia. Dijo que mami está tratando de hacerte daño. Papá, tengo miedo. Javier abrazó a su hija, su mente trabajando con precisión militar a pesar de la rabia que crecía en su pecho. Georgina, su esposa de 10 años, la mujer en la que había confiado todo. Lo estaba incriminando para algo. Probablemente una orden de alejamiento, tal vez cargos criminales. Definitivamente un divorcio donde ella alegaría abuso y se llevaría todo, incluida Emilia. ¿Y el doctor Alfonso Monroy? Javier no conocía al hombre personalmente, pero había oído a Georgina mencionarlo casualmente durante el último año. Un médico tan atento, tan minucioso, realmente escucha mis preocupaciones. Por supuesto. No solo la estaba ayudando. Era cómplice, involucrado sentimentalmente, había dicho la doctora Fernández. Emilia, escúchame. Javier sostuvo suavemente el rostro de su hija. Todo va a estar bien, pero necesito que seas valiente. ¿Puedes hacer eso? Emilia asintió, secándose los ojos. Buena chica. Ahora, esto es lo que vamos a hacer. Vas a subir, hacer tu tarea como de costumbre. Si mamá pregunta sobre hoy, dile que fue un día normal. Nada especial. ¿Puedes hacer eso? Sí, papi. Esa es mi niña fuerte. Javier le besó la frente. Y Emilia, necesito que sepas que nunca lastimaría a tu madre ni a ti ni a nadie en esta familia. Lo que te dijo la doctora Fernández es verdad. Mamá está inventando historias, pero vamos a arreglar esto. Te lo prometo. Después de que Emilia entró, Javier se quedó en el garaje, con los documentos en las manos. Su respiración era controlada, mesurada. En combate, el pánico te mataba. Necesitaba pensar, planificar. Georgina había cometido un error crítico, lo había subestimado. Pensó que él era el marido cariñoso, demasiado confiado, demasiado devoto para ver lo que estaba sucediendo bajo su propio techo. Había contado con que su amor lo cegaría. Pero Javier Peña no había sobrevivido a 3 misiones en territorio hostil por ser ingenuo. Había sobrevivido por ser más inteligente, más rápido y más despiadado que sus enemigos. Y ahora, Georgina se había convertido en su enemiga. Sacó su teléfono, luego dudó. ¿Estaba comprometido? Probablemente. Georgina había insistido en estar en su plan familiar, le había ayudado a configurar sus copias de seguridad en la nube. Necesitaba asumir que todo su teléfono, su computadora, el sistema de seguridad de la casa estaba potencialmente monitoreado. Bien. Lo resolvería. Javier volvió a entrar en la casa, con una expresión cuidadosamente neutral. Georgina estaba ahora en la cocina, habiendo bajado, vistiendo su bata y luciendo pálida y frágil. Hola, cariño, dijo suavemente, tocándose la sien. Siento lo de la cena. La migraña fue muy fuerte hoy. No hay problema. Javier sonrió, besándole la mejilla, luchando contra la repulsión que ahora se revolvía en su estómago. Yo me encargo. ¿Por qué no descansas? Eres tan bueno conmigo, dijo Georgina, sus ojos encontrándose con los de él con lo que parecía ser un afecto genuino. No sé qué haría sin ti. Javier la vio alejarse, maravillado por su actuación. Esta mujer que había compartido su cama durante una década, que había dado a luz a su hija, estaba planeando su destrucción con fría premeditación. Mientras terminaba de preparar la cena, la mente de Javier ya estaba elaborando su estrategia. Necesitaba más información. Necesitaba entender el alcance completo de la conspiración. Necesitaba saber qué estaban planeando y cuándo.
Y luego, necesitaba destruirlos a ambos tan completamente que nunca más amenazarían a su familia. Esa noche, después de que Emilia se durmiera y Georgina hubiera tomado su cóctel habitual de pastillas que la mantenían inconsciente hasta la mañana, Javier se sentó en su oficina en casa, una habitación a la que Georgina rara vez entraba. Había hecho una revisión antes. No había cámaras ocultas ni dispositivos de grabación. Sus años en inteligencia le habían enseñado cómo revisar. Abrió su computadora portátil, pero en lugar de iniciar sesión en sus cuentas habituales, abrió un navegador seguro que había escondido en los archivos de su sistema. Los viejos hábitos tardan en morir, incluso en la vida civil. Javier había mantenido ciertas precauciones, ciertas habilidades. Había pensado que era paranoia. Ahora sabía que era preparación. Comenzó su investigación, empezando por el doctor Alfonso Monroy, 42 años, exitoso cirujano plástico con privilegios en el Hospital General de la ciudad. Divorciado hacía 3 años en circunstancias conflictivas. Su exesposa había alegado infidelidad. 2 quejas formales presentadas ante la Junta Médica, ambas desestimadas por falta de pruebas. Una demanda civil de un paciente que se resolvió fuera de los tribunales. No estaba limpio, pensó Javier. Monroy tenía un historial de violaciones de límites. Profundizó más, usando recursos que la mayoría de los civiles no sabían que existían, conexiones militares, bases de datos de inteligencia a las que técnicamente ya no debería tener acceso, pero lo tenía. En una hora, Javier había construido un perfil preliminar del Dr. Alfonso Monroy, ambicioso, narcisista, con un patrón de relaciones con mujeres vulnerables. Había sido investigado 2 veces por fraude de seguros, pero nunca fue acusado. Luego, Javier examinó el comportamiento reciente de Georgina bajo una nueva luz, las constantes visitas al médico, las dolencias misteriosas, la forma en que se había vuelto distante, reservada. Lo había atribuido al estrés, a problemas de salud, a los altibajos normales del matrimonio. Había sido un idiota. No, había sido confiado. Había una diferencia. Pero la confianza era un arma, y Georgina la había empuñado contra él con experta precisión. Javier revisó sus estados de cuenta bancarios, cuentas de inversión, tarjetas de crédito. Todo parecía normal, pero notó algo extraño. Georgina había abierto una tarjeta de crédito separada hacía 6 meses para emergencias, había dicho. Los extractos mostraban cargos regulares en hoteles de la ciudad, restaurantes caros, joyerías. Estaba gastando dinero en Alfonso, preparándose para una nueva vida con él, todo mientras construía una narrativa falsa que le permitiría dejar a Javier con Emilia, la casa y probablemente una parte sustancial de su pensión militar. Una notificación de mensaje apareció en su pantalla, un correo electrónico cifrado a una dirección que había configurado años atrás y había olvidado. Era de la doctora Linda Fernández. S.R. Peña, asumo que recibió los documentos. No pude decir todo en la nota. Alfonso Monroy es peligroso. Ha hecho esto antes, ayudar a mujeres a fingir violencia doméstica para escapar de matrimonios. Pero en realidad, las está manipulando, tomando sus activos y luego desechándolas. Su exesposa trató de advertirme antes de irse de la ciudad. Su esposa es la 3ª mujer que conozco. Las otras terminaron mal. Una está en un centro psiquiátrico. Otra desapareció. Tengo más pruebas, pero no puedo entregarlas sin los canales adecuados, y Monroy tiene conexiones en el departamento de policía. Estoy arriesgando mi carrera al decirle esto, pero su hija es la mejor amiga de mi hija. No podía quedarme de brazos cruzados. Tenga cuidado. Monroy sabe cómo funciona el sistema. Si los confronta directamente, perderá. Necesita ser más inteligente. LF, Javier leyó el mensaje 3 veces, memorizando cada palabra antes de borrarlo. La doctora Fernández le había dado un regalo, información, una advertencia, y lo más crítico, una aliada. Pero ella tenía razón. Confrontarlos directamente sería un suicidio. Georgina y Alfonso habían pasado meses construyendo su caso. Tenían documentación, expedientes médicos, una narrativa que se sostendría en cualquier tribunal. Si Javier iba a la policía con acusaciones, verían a un veterano peligroso haciendo amenazas contra su esposa, maltratada, y su médico. Probablemente lo arrestarían en el acto, y Georgina obtendría exactamente lo que quería,
el fuera de escena, una orden de alejamiento y la custodia total de Emilia. No. Javier necesitaba ser paciente. Necesitaba reunir sus propias pruebas, construir su propio caso, y cuando llegara el momento, atacar tan decisivamente que Georgina y Alfonso nunca lo vieran venir. Sacó un cuaderno de papel, no digital, y comenzó a planificar. Primero, la documentación. Necesitaba probar que las acusaciones de abuso eran falsas, grabaciones de seguridad, coartadas, testigos para cada fecha en que Georgina afirmaba haber sido lesionada. Segundo, exponer el romance, fotografías, comunicaciones, pruebas de que Georgina y Alfonso estaban involucrados sentimentalmente, lo que desacreditaría su relación profesional y sugeriría una conspiración. Tercero, construir su propia contranarrativa, demostrar que Georgina era mentalmente inestable, que había sido manipulada por Monroy, que él era la víctima, no el perpetrador. Pero esas eran medidas defensivas. A Javier no le interesaba solo protegerse. Esos dos habían amenazado a su hija, su vida, todo lo que había construido. Lo habían hecho con cálculo y crueldad. Merecían más que ser expuestos. Merecían la ruina. Al amanecer, Javier cerró su cuaderno, su plan tomando forma. ¿Llevaría tiempo semanas? Tal vez meses. Requeriría precisión, paciencia y la voluntad de hacer cosas que existían en áreas morales grises. Pero Javier Peña había pasado su carrera en esas áreas grises. Sabía cómo operar en la oscuridad. Sabía cómo cazar. Y ahora, tenía una presa. Capítulo 2. La paciencia del cazador. A la mañana siguiente, Javier mantuvo su rutina con practicada facilidad. Preparó el desayuno, llevó a Emilia a la escuela y se despidió de Georgina con un beso mientras ella salía para lo que afirmaba era una clase de yoga. Su instructor se llama Alfonso, pensó Javier sombríamente, pero su expresión se mantuvo agradable y de apoyo. Que tengas una buena sesión, dijo, saludándola con la mano mientras se alejaba en su auto. En el momento en que su coche desapareció por la esquina, Javier activó el rastreador que había instalado bajo su parachoques a las 5 de la madrugada de esa mañana. Era una unidad de GPS de grado militar, del tipo utilizado para operaciones de vigilancia, imposible de detectar sin equipo especializado. La ubicación de su teléfono contaría una historia, este dispositivo le diría la verdad. Observó en su tableta cómo el coche de Georgina se dirigía no hacia el gimnasio, sino hacia la lujosa colonia Polanco. Aparcó en el Hotel Marquis Reforma. Por supuesto que lo hizo. Javier tomó capturas de pantalla, con marca de tiempo y geoetiquetadas. Mientras Georgina estaba ocupada, Javier tenía trabajo que hacer. Su primera parada fue el Hospital General de la ciudad. No iba a entrar. Todavía no. En su lugar, se posicionó en el estacionamiento con una cámara de alta calidad equipada con un teleobjetivo. A las 11:30 de la mañana, Alfonso Monroy salió por la entrada del personal del hospital, mirando a su alrededor antes de trotar hacia su Mercedes. Condujo hasta el Hotel Marquis Reforma. Javier lo siguió a una distancia prudente, documentando todo. Alfonso entró por el vestíbulo. 40 minutos después, Georgina salió sola, con el pelo ligeramente despeinado, luciendo satisfecha. Alfonso se fue 20 minutos después, arreglándose la corbata. Era casi insultantemente descuidado. ¿Se sentían seguros?, se dio cuenta Javier. Pensaban que habían cubierto sus huellas. Su arrogancia sería su perdición. Para cuando Georgina regresó a casa a las 2 de la tarde, recién duchada y llevando una esterilla de yoga que probablemente había comprado solo para aparentar, Javier ya estaba en casa trabajando en su oficina, luciendo como si hubiera estado allí todo el día. ¿Cómo estuvo el yoga?, preguntó inocentemente. Agotador, dijo Georgina, sonriendo. Pero me siento mucho mejor. Creo que el ejercicio realmente está ayudando con mi estrés. Eso es genial, cariño. Javier la abrazó, sus manos suaves, su rostro cariñoso, mientras por dentro, catalogaba cada mentira, cada traición. Estoy orgulloso de ti por cuidarte. Durante las siguientes 2 semanas, Javier construyó su caso con metódica precisión. Documentó 17 reuniones separadas entre Georgina y Alfonso. Contrató a un investigador privado, no uno local, sino un excolega de inteligencia militar llamado Sergio Prado, que le debía un favor.
Sergio era discreto, minucioso y no tenía conexiones con nadie en su ciudad. Esto es brutal, hermano, le dijo Sergio durante una de sus llamadas telefónicas seguras. Realmente va a por todas. ¿Qué has encontrado? Los registros bancarios muestran que Monroy ha estado pagando por todo, hoteles, cenas, regalos. Pero aquí está la parte interesante, tu esposa abrió una sociedad hace 2 meses. Ha estado transfiriendo dinero de vuestras cuentas conjuntas a ella, pequeñas cantidades que no activarían alertas. Unos 800,000 dólares pesos hasta ahora. Javier apretó la mandíbula. Está construyendo un colchón. Se pone peor. Saqué los registros financieros de Monroy. No preguntes cómo. Está muy endeudado. Las primas del seguro de negligencia médica por las nubes debido a quejas pasadas. Un acuerdo de divorcio caro. Problemas de juego. Tu esposa no es su amante, hombre. Es su objetivo. Creo que está planeando tomar su dinero y huir, probablemente después de ayudarla a incriminarte. Así que, la están usando. Sí, y ella no tiene ni idea. Monroy ha hecho esto antes. Hace 3 años, una situación similar en Nuevo León. Una mujer afirmó abuso doméstico, Monroy era su médico. Tuvieron un romance. Se divorció de su marido, obtuvo un gran acuerdo. Luego Monroy vació sus cuentas y desapareció. Intentó demandarlo, pero él había cubierto sus huellas. Terminó arruinada y destrozada. Javier asimiló esta información, recalculando. Georgina no era solo una conspiradora, también era víctima de la manipulación de Alfonso, sino de su propia codicia. No excusaba sus acciones, pero cambiaba la dinámica de su venganza. ¿Y los expedientes médicos?, preguntó Javier. ¿Podemos probar que están falsificados? La doctora Fernández cumplió. Hizo algunas averiguaciones extraoficiales. Muy arriesgado para ella. Encontró grabaciones de seguridad del hospital que muestran a tu esposa llegando sin lesiones en 3 ocasiones diferentes, y luego saliendo con vendajes y cojeando. También encontró los formularios de admisión originales antes de que Monroy los corrigiera. Las lesiones son autoinfligidas, montadas o completamente fabricadas. Tengo copias de todo. Sergio, esto podría meterte en... Sé en lo que podría meterme, pero me salvaste la vida en Faluya. No lo olvido. Además, este tipo, Monroy, necesita ser detenido. Es un depredador con bata blanca. Después de colgar, Javier revisó las pruebas. Eran sustanciales, pero aún no definitivas. Necesitaba más, algo que no solo limpiara su nombre, sino que destruyera la carrera y la reputación de Alfonso Monroy permanentemente. La oportunidad llegó de una fuente inesperada, Emilia. Una tarde, mientras la ayudaba con la tarea, Emilia dijo en voz baja, «Papá, Sofía me dijo algo raro». «¿Qué es, princesa?» Dijo que su mamá le contó que el doctor Monroy se metió en problemas hace mucho tiempo, algo sobre lastimar a la gente a propósito durante las cirugías para que volvieran más veces. La atención de Javier se agudizó. ¿Sofía dijo algo más? Solo que su mamá estaba tratando de probarlo, pero era difícil porque el doctor Monroy es muy inteligente para ocultar cosas. Negligencia médica. Daño intencional. Si Linda Fernández estaba investigando a Alfonso por eso, significaba que podría haber otras víctimas, otras pruebas que Javier podría usar. Se puso en contacto con la doctora Fernández a través de la escuela de Sofía, dejando una nota en la mochila de Emilia para que Sofía se la diera a su madre. Paranoico, tal vez, pero Javier ya no confiaba en ninguna comunicación digital. 2 días después, recibió una respuesta: «Nos vemos en el Parque México. Sábado, 10 de la mañana. Ven solo. Trae a tu hija. Parecerá una cita de juegos». Ese sábado, Javier y Emilia se encontraron con la doctora Fernández y Sofía en el parque. Las niñas corrieron a jugar mientras los adultos se sentaban en un banco, observándolas. Linda Fernández tenía unos 40 y tantos años, con ojos agudos y un aire de competencia. Parecía cansada, como alguien que lleva una pesada carga. «No debería estar haciendo esto», dijo sin preámbulos. «Pero no puedo ver a otra familia ser destruida por ese hombre». «Hábleme de la negligencia», dijo Javier.
La expresión de Linda se oscureció. Alfonso Monroy es brillante. Eso es lo que lo hace peligroso. Sabe exactamente cómo caminar en la línea entre lo no ético y lo ilegal. He estado rastreando los resultados de los pacientes durante 2 años, desde que un paciente mío mencionó complicaciones extrañas después de un procedimiento cosmético de rutina que Monroy realizó. Empecé a ver patrones, infecciones que no deberían ocurrir con una técnica estéril adecuada, daño nervioso en áreas donde no debería haber estado trabajando, errores quirúrgicos que parecían casi deliberados. ¿Por qué un médico dañaría intencionalmente a los pacientes? Dinero. Visitas de seguimiento, procedimientos correctivos, tratamientos adicionales. Hace que los pacientes dependan de él. Además, algunos de los pacientes a los que se dirige son mujeres ricas y vulnerables que atraviesan divorcios o transiciones de vida. Se posiciona como su salvador, y luego las explota financiera y emocionalmente. Como a Georgina. Sí. Linda lo miró a los ojos. Lo siento, señor Peña. Su esposa no es la primera, y si no lo detenemos, no será la última. Pero esto es lo que necesita entender, Alfonso tiene contactos. Tiene amigos en el departamento de policía, en la fiscalía, en la administración del hospital. Cuando intenté presentar quejas formales, desaparecieron. Las pruebas que había recopilado desaparecieron de armarios cerrados con llave. Me han advertido que lo deje. Pero no lo ha hecho. Soy médica. Hice un juramento de no hacer daño. Alfonso Monroy viola ese juramento todos los días. Pero no puedo derribarlo sola. No tengo los recursos ni la protección. Le entregó a Javier una memoria USB. Esto contiene todo lo que he reunido, testimonios de pacientes, registros financieros que muestran patrones de facturación sospechosos, informes quirúrgicos con mis anotaciones. Aún no es suficiente para cargos criminales, pero combinado con lo que le está haciendo a usted, se convierte en un patrón. Una conspiración, terminó Javier. Exactamente. Pero señor Peña, necesita tener cuidado. Alfonso es vengativo. Si se da cuenta de que lo está investigando, acelerará lo que sea que él y su esposa estén planeando. Pasará de ser un objetivo a una víctima muy rápidamente. Puedo encargarme de Alfonso Monroy. Linda lo estudió por un largo momento. Es usted militar, ¿verdad? Marines, 12 años. Entonces entiende de tácticas, de estrategia. Bien. Las necesitará. Alfonso no juega limpio, y está acostumbrado a ganar. Se levantó para irse, luego se detuvo. Una cosa más. Hace 3 semanas, escuché a Alfonso por teléfono en la sala de médicos. Estaba hablando con alguien sobre la etapa final y asegurarse de que el marido esté fuera de escena permanentemente. Creo que están planeando algo pronto. Lo que sea que vaya a hacer, necesita hacerlo rápido. Capítulo 3. La trampa dentro de la trampa. Javier pasó la siguiente semana analizando cada prueba, cada patrón, cada vulnerabilidad en el plan de Alfonso y Georgina. La imagen que surgió era escalofriante por su crueldad calculada. El final del juego, según lo que Javier pudo determinar, era sencillo: Georgina provocaría una confrontación, probablemente escenificando un último y severo ataque. Alfonso lo documentaría, llamaría a la policía y pintaría a Javier como un veterano peligroso e inestable, una narrativa que jugaba con los prejuicios existentes sobre el TEPT y la violencia militar. Javier sería arrestado, posiblemente institucionalizado. Georgina obtendría la custodia de emergencia de Emilia, una orden de alejamiento y el control de todos los bienes matrimoniales. Una vez que el divorcio finalizara y el polvo se asentara, Alfonso se serviría de la nueva riqueza de Georgina y desaparecería, dejándola tan destrozada como a sus víctimas anteriores. Elegante, vicioso y casi infalible. Pero Javier no tenía intención de desempeñar el papel que le habían asignado. Un martes por la noche, Georgina llegó a casa de otra cita con el médico, con moretones frescos en los brazos, cuidadosamente colocados, del tipo que se vería bien en las fotos, pero no lo suficientemente graves como para requerir atención médica legítima. Soy tan torpe, dijo, mostrándole a Javier. Me tropecé al subir las escaleras en la consulta del doctor Monroy. Dijo que debería tener más cuidado. Tal vez deberías ver a un neurólogo, sugirió Javier, su voz llena de preocupación.
todas estas caídas y mareos. Podría ser algo serio. Los ojos de Georgina parpadearon con molestia, rápidamente enmascarada. Alfonso ya hizo pruebas. Dice que es solo estrés. Aún así, una segunda opinión. Confío en Alfonso. Su voz se elevó bruscamente. Luego se contuvo, suavizándose. Quiero decir, el doctor Monroy ha sido de gran ayuda. No quiero ofenderlo yendo a ver a otra persona. Ahí estaba, la grieta en su fachada. Georgina se estaba poniendo nerviosa, probablemente porque Alfonso la estaba presionando para que se moviera más rápido. Los moretones estaban aumentando, la narrativa se construía hacia su conclusión. Javier interpretó su papel a la perfección. «Está bien, cariño. Lo que te haga sentir cómoda. Solo me preocupo por ti». «Lo sé». Georgina le besó la mejilla, y por un momento, Javier vio algo en sus ojos, tal vez arrepentimiento, tal vez duda. Luego desapareció, reemplazado por un afecto calculado. Esa noche, después de que Georgina tomara sus pastillas y cayera en su habitual sueño drogado, Javier hizo su movimiento. Había estado esperando este momento, cuando su guardia estuviera baja, para registrar sus espacios privados. En el fondo de su armario, escondido en una caja de zapatos, encontró un teléfono desechable. Los mensajes contaban toda la historia. Alfonso, tiene que suceder este fin de semana. Tengo la evaluación psiquiátrica lista. Solo un incidente más, algo grave. Luego llamamos a la policía y listo. Georgina, tengo miedo. ¿Y si se defiende? Alfonso, no lo hará. Es demasiado controlado, demasiado preocupado por su preciosa imagen. Aceptará el arresto en silencio, intentará demostrar su inocencia por los canales adecuados. Para cuando se dé cuenta de lo que está pasando, será demasiado tarde. Confía en mí, nena. Pronto serás libre, rica y estaremos juntos. Georgina y Emilia. Alfonso, custodia total. Obviamente. Siempre podemos enviarla a un internado si es un problema. Las manos de Javier temblaban de rabia mientras fotografiaba cada mensaje. Emilie. Estaban discutiendo sobre su hija como si fuera una molestia, un problema que había que gestionar. Había planeado exponerlos, arruinarlos legal y profesionalmente. Pero esta amenaza a Emilia lo cambiaba todo. Esto lo hacía personal de una manera que trascendía la ley y la moralidad. Javier volvió a poner el teléfono exactamente como lo había encontrado y regresó a su oficina. Sacó su cuaderno y comenzó a revisar su plan. La destrucción legal no era suficiente. La ruina profesional no era suficiente. Alfonso Monroy y Georgina necesitaban enfrentar consecuencias que estuvieran a la altura de sus crímenes, no solo contra él, sino contra todos los que habían lastimado. Hizo una serie de llamadas, a Sergio, a la doctora Fernández, a algunos otros contactos de sus días militares cuyas habilidades existían en áreas grises, personas que entendían que a veces la justicia requería métodos que los tribunales no podían reconocer. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Sergio durante su última llamada. Una vez que empieces por este camino, no hay vuelta atrás. Amenazaron a Emilia, dijo Javier simplemente. No digas más. Estoy dentro. El plan que Javier elaboró durante las siguientes 72 horas fue complejo, multifacético y brutal. Requeriría una sincronización perfecta, una precisión absoluta y la voluntad de operar fuera de la ley. Pero lograría algo que los tribunales nunca podrían, aseguraría que Alfonso Monroy y Georgina nunca más pudieran hacer daño a nadie. Paso 1. Dejar que hicieran su movimiento. Viernes por la noche. Georgina estaba tensa, distraída. No dejaba de revisar su teléfono, mirando nerviosamente a Javier. Alfonso probablemente le había dicho que esta noche era la noche. Javier había estado rastreando la ubicación de Alfonso. El médico estaba en su apartamento, esperando. Emilia estaba en casa de Sofía para una fiesta de pijamas. La doctora Fernández lo había sugerido, entendiendo sin que se lo dijeran que algo estaba a punto de suceder. Emilia estaba a salvo. Eso era todo lo que importaba. A las 9 de la noche, Georgina le sirvió a Javier una copa de vino, algo que rara vez hacía. Pensé que podríamos hablar, dijo, con la voz tensa. Sobre nosotros,
sobre nuestro matrimonio. Javier tomó la copa, fingiendo beber pero sin tragar realmente. Se esperaba esto, probablemente drogada con algo para desorientarlo, hacerlo más fácil de controlar cuando escenificaran el ataque final. ¿Sobre qué?, preguntó, dejando la copa. Es que... siento que hemos estado distantes últimamente. Como si estuvieras enfadado conmigo. ¿Por qué estaría enfadado? No lo sé. Georgina se retorcía las manos. Quizás me lo estoy imaginando. Quizás es mi ansiedad. Alfonso cree que podría necesitar medicación. Alfonso piensa muchas cosas sobre ti, ¿no? El tono de Javier era suave, curioso, pero Georgina se congeló. ¿Qué quieres decir? Solo que está muy interesado en tu bienestar. Más de lo que la mayoría de los médicos lo estarían con un paciente. El rostro de Georgina se puso pálido. Javier. ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con él, Georgina? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, afilada como una cuchilla. La boca de Georgina se abrió y se cerró, la sorpresa y el pánico luchando en su rostro. No era así como se suponía que debía ser. Se suponía que debía provocarlo, hacerlo enojar, crear la confrontación que pudieran documentar y usar como arma. En cambio, Javier estaba sentado tranquilamente, observándola con la fría evaluación de un francotirador alineando un disparo. No sé de qué estás hablando, logró decir finalmente Georgina. ¿No? Javier sacó su teléfono, no el habitual, sino un dispositivo seguro que Georgina no conocía. Le mostró fotografías, su coche en el Hotel Marquís Reforma, Alfonso entrando en el mismo hotel, marcas de tiempo que mostraban la coincidencia. Te has estado reuniendo con él 3 veces por semana durante los últimos 2 meses. Antes de eso, era una vez a la semana durante 6 meses. Los ojos de Georgina se abrieron de par en par. ¿Me has estado siguiendo? No. He estado protegiendo a mi familia. Javier se levantó y Georgina instintivamente retrocedió. Sé de las lesiones falsas. Sé de los informes médicos. Sé que Alfonso te ha estado ayudando a construir un caso de violencia doméstica en mi contra. Sé de la cuenta en el extranjero, la sociedad, el dinero que has estado desviando. Lo sé todo, Georgina. Estás loco, susurró Georgina, pero su voz carecía de convicción. ¿Lo estoy? ¿Esa es la historia que vas a contar? Javier sonrió, y no fue amable. Esto es lo que iba a pasar esta noche. Se suponía que debías escenificar algún tipo de ataque, ¿no? Algo grave. Alfonso probablemente te dio pastillas para poner en mi vino, señaló la copa intacta, para dejarme atontado, más fácil de manipular. Luego te lastimarías, llamarías a la policía y yo sería arrestado como un veterano violento e inestable. Alfonso documentaría todo, proporcionando pruebas médicas de abuso. Perdería a Emilia, mis bienes, probablemente mi libertad. Y luego Alfonso se llevaría todo lo que habías acumulado y te dejaría, igual que dejó a sus otras víctimas. El rostro de Georgina había pasado de pálido a ceniciento. ¿Otras víctimas? ¿Crees que eres la primera? Alfonso Monroy ha hecho esto 3 veces antes. Eres solo la última de un patrón. Y cuando te haya exprimido hasta la última gota, pasará a la siguiente mujer vulnerable que piense que él es su salvador. No, Georgina negó con la cabeza. No, Alfonso me ama. Dijo. Dijo lo que necesitabas oír, al igual que supongo que ha estado diciendo durante meses. La voz de Javier era casi suave ahora, mientras observaba cómo el mundo de su esposa se derrumbaba a su alrededor. Te han utilizado, Georgina. Y estabas tan ansiosa por creer que a alguien le importabas que no lo viste. Georgina se desplomó en el sofá, con las manos temblando. ¿Qué vas a hacer? Eso depende, dijo Javier. De lo que hagas a continuación. Tienes una opción, Georgina. Puedes seguir jugando al juego de Alfonso, en cuyo caso entregaré todo lo que tengo a la policía, a la junta médica, a los medios. Irás a la cárcel por conspiración y fraude. Emilia sabrá lo que intentaste hacer. ¿O qué? Georgina levantó la vista, con una esperanza desesperada en los ojos. O me ayudas a destruir a Alfonso Monroy por completo, absolutamente, de una manera de la que nunca pueda recuperarse.
Georgina lo miró fijamente, y Javier pudo ver el cálculo en sus ojos. Estaba atrapada. Lo sabía. Y ahora estaba sopesando sus opciones. ¿Podía confiar en Javier? ¿Podía confiar en Alfonso? ¿Quién le ofrecía la mejor oportunidad de supervivencia? Si te ayudo, dijo lentamente, ¿qué me pasará a mí? Eso depende de lo convincente que seas, respondió Javier. Y de lo lejos que estés dispuesta a llegar para arreglar esto. Georgina miró la copa de vino, el teléfono en la mano de Javier, la vida que había intentado construir derrumbándose a su alrededor. Finalmente, asintió. Dime qué hacer. Capítulo 4. El arma perfecta. La transformación de Georgina de adversaria a activo tomó menos tiempo de lo que Javier esperaba. El miedo era un poderoso motivador, y una vez que entendió la profundidad del engaño de Alfonso, las otras mujeres, el patrón de explotación financiera, las pruebas que Javier había recopilado, su furia se volvió útil. ¿De verdad iba a dejarme?, preguntó, mirando la documentación que Sergio había reunido. Estaban en la oficina de Javier, la puerta cerrada, Emilia todavía a salvo en casa de Sofía. En el momento en que me hubieras entregado los papeles del divorcio y obtenido el control de nuestros bienes, él habría encontrado una manera de acceder a tus cuentas. Probablemente te habría convencido de invertir en algún negocio que no existía o te habría ayudado a ocultar dinero a los tribunales. Excepto que lo estaría escondiendo en sus propios bolsillos. Javier la observó cuidadosamente. No eras su socia, Georgina. Eras su objetivo. Las manos de Georgina se cerraron en puños. Pensé. Realmente pensé que se preocupaba por mí, que alguien finalmente me veía, me entendía. Su voz se quebró. Javier sintió un destello de algo. No exactamente simpatía, pero sí reconocimiento. Se había casado con Georgina porque la había amado una vez. Esa versión de ella, la mujer antes de que cualquier oscuridad la hubiera llevado a este punto, todavía estaba allí en alguna parte. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó en voz baja. ¿Por qué intentar destruirme? Georgina guardó silencio por un largo momento, con las lágrimas corriendo por su rostro. Me sentía invisible. Siempre eras tan perfecto, tan controlado, tan fuerte. Sentía que me ahogaba en tu sombra. Y luego Alfonso me hizo sentir vista, importante. Dijo que me estabas frenando, que merecía algo mejor, que podía tener todo lo que quisiera si era lo suficientemente valiente como para tomarlo. Levantó la vista hacia Javier con los ojos enrojecidos. Sé que no es una excusa. Sé que lo que hice fue imperdonable. Pero necesito que entiendas, no estaba tratando de hacerte daño. Estaba tratando de salvarme. ¿Incriminándome por abuso? ¿Tratando de quitarme a mi hija? Lo sé. La voz de Georgina era hueca. Sé que estuvo mal. Estaba tan metida en ello cuando me di cuenta. Y Alfonso seguía presionando, diciendo que era la única manera, que me arruinarías si me echaba atrás. Me sentí atrapada. Javier procesó esto. Georgina era una víctima y una perpetradora, una mujer que había tomado decisiones terribles pero que también había sido manipulada por alguien mucho más calculador. No excusaba sus acciones, pero complicaba su venganza. No podía destruirla por completo, no solo porque era la madre de Emilia, sino porque en algún lugar bajo la traición y las mentiras, todavía había un ser humano que había cometido errores. Pero Alfonso Monroy. Él era diferente. Era un depredador que había refinado sus métodos a lo largo de los años, que había lastimado a múltiples mujeres y seguiría haciéndolo a menos que se le detuviera permanentemente. Esto es lo que va a pasar, dijo Javier, su voz firme. Vas a ayudarme a derribar a Alfonso. No solo a exponerlo, sino a destruirlo. Acabar con su carrera, su libertad, su capacidad de volver a hacer daño a alguien. Vas a llevar un micrófono, reunir pruebas, hacer que confiese todo. Y cuando todo termine, vas a enfrentar las consecuencias de lo que has hecho, pero en mis términos, no en los suyos. ¿Qué significa eso? Significa que cooperarás plenamente con las autoridades. Testificarás contra Alfonso. Aceptarás cualquier consecuencia legal que surja de los cargos de fraude y conspiración. Pero yo hablaré en tu nombre, explicaré la manipulación, abogaré por la clemencia. Probablemente obtendrás libertad condicional, terapia, servicio comunitario.
No irás a prisión si haces exactamente lo que te digo. ¿Y Emilia? Emilia es mi hija, y se queda conmigo. Pero no la envenenaré en tu contra. Si demuestras que puedes cambiar, si buscas ayuda, podrás tener visitas supervisadas eventualmente, quizás más. Pero tienes que ganártelo, Georgina. Cada día. Georgina asintió lentamente. ¿Y si no te ayudo? Entonces entregaré todo a la policía esta noche. Tú y Alfonso iréis a la cárcel. Emilia se enterará de la verdad sobre lo que intentaste hacer. Perderás todo, incluido el amor de tu hija. No era una elección, en realidad. Era un ultimátum disfrazado de misericordia. Está bien, susurró Georgina. Te ayudaré. Solo dime qué hacer. Durante los siguientes 3 días, Javier orquestó lo que él en privado llamó Operación Bisturí, un ataque quirúrgico diseñado para extirpar a Alfonso Monroy de la sociedad como el cáncer que era. Georgina, ahora llevando un sofisticado micrófono proporcionado por Sergio, se reunió con Alfonso según lo planeado. Pero en lugar de escenificar la confrontación final en casa, le dijo a Alfonso que necesitaban moverse más rápido, que Javier estaba empezando a sospechar, que necesitaban actuar de inmediato. Ven a casa esta noche, le dijo a Alfonso, su voz temblando en lo que él interpretaría como miedo pero que en realidad era rabia apenas controlada. Javier va a estar en el gimnasio. Podemos montar todo, llamar a la policía y estará hecho. Para mañana, estará bajo custodia y seremos libres. Alfonso aceptó de inmediato, su codicia superando la precaución. Esa noche, mientras Javier supuestamente estaba en el gimnasio en realidad estacionado a 2 cuadras de distancia, monitoreando todo a través de cámaras de seguridad que Georgina no sabía que existían, Alfonso llegó a la casa. Las cámaras lo captaron todo, Alfonso entrando con un maletín médico, discutiendo con Georgina cómo escenificarían la escena, qué lesiones serían más convincentes, cómo manipularían las pruebas. Recuerda, dijo Alfonso, su voz tranquila y clínica mientras preparaba jeringuillas, tienes que parecer aterrorizada, traumatizada, como si apenas hubieras escapado con vida. ¿Puedes hacer eso? Llevo meses haciéndolo, respondió Georgina, y había un filo en su voz que Alfonso no notó. Bien. Porque esto es todo, nena. Después de esta noche, eres libre. Somos libres. Y con el acuerdo del divorcio, el dinero del seguro de sus beneficios de veterano. Tendremos más que suficiente para empezar de nuevo en algún lugar hermoso. Quizás Italia. ¿Te gustaría Italia? ¿Y Emilia?, preguntó Georgina. Alfonso se encogió de hombros. Los niños son resilients. Se adaptará. Y si no lo hace, bueno, hay escuelas para niños con problemas. Podemos. Hijo de... Alfonso se congeló ante el veneno en la voz de Georgina. ¿Qué? Javier me habló de las otras. Las mujeres a las que les hiciste esto antes. Cómo las usaste y las dejaste destrozadas. Georgina se levantó, y Alfonso de repente se dio cuenta de que algo andaba mal. Me habló de Jessica en Nuevo León, de Janet en Jalisco, de cómo no planeas quedarte conmigo en absoluto, de que vas a tomar el dinero y huir. La expresión de Alfonso se endureció. Georgina, lo que sea que Javier te haya dicho. ¿Es verdad? ¿Todo? Lo verifiqué. Eres un mentiroso y un depredador, y he terminado de ser tu víctima. ¿Has terminado? Alfonso se rió, pero fue forzado. Georgina, cariño, estamos en esto juntos. No puedes echarte atrás ahora. Si intentas confesar, me aseguraré de que vayas a la cárcel. Tengo toda la documentación, todas las pruebas de que tú. Pruebas que fabricamos juntos, interrumpió Georgina. Sacó su teléfono, mostrándole la aplicación de grabación que había estado funcionando durante toda la conversación. Pruebas que acabas de confesar en cámara. El rostro de Alfonso se puso pálido, luego rojo de furia. Estúpida. Se abalanzó hacia ella, y fue entonces cuando Javier salió del garaje, donde había estado escuchando todo. Ni se te ocurra, Monroy. Alfonso se giró y, por primera vez, un miedo real cruzó su rostro. Javier ya no era el marido de modales suaves. Era un marine,
un veterano de combate, y en ese momento, Alfonso vio exactamente lo que había intentado destruir, un guerrero entrenado que solo se había contenido por elección, no por incapacidad. Javier, dijo Alfonso, levantando las manos, tratando de salvar la situación. Hablemos de esto. Puedo explicarlo. ¿Explicar qué? ¿Cómo has estado manipulando a mi esposa? ¿Falsificando expedientes médicos? ¿Conspirando para que me arresten por cargos falsos? La voz de Javier era fría, furia controlada. O tal vez quieres explicar lo de las otras mujeres a las que victimizaste, porque encontré a 3 de ellas, Alfonso. Y están muy ansiosas por hablar con los investigadores. Los ojos de Alfonso se movieron hacia la puerta, calculando rutas de escape. No tienes pruebas. Nada que se sostenga en un tribunal. ¿No? Javier sacó su teléfono, mostrando a Alfonso la transmisión en vivo de las cámaras ocultas. Te tengo en vídeo discutiendo cómo falsificar pruebas, confesando la conspiración, amenazando a Emilia. Tengo registros bancarios que muestran fraude financiero. Tengo el testimonio de la doctora Fernández sobre tu patrón de negligencia. Tengo declaraciones de tus víctimas anteriores. Tengo pruebas suficientes para enterrarte, Alfonso. Estás mintiendo. Pero la voz de Alfonso flaqueó. ¿Lo estoy? Javier se acercó, y Alfonso retrocedió. Déjame decirte cómo va a terminar esto. En unos 10 minutos, llegará la policía. No los que tienes en tu bolsillo. Fui a la policía estatal, a la FGR. Están muy interesados en el fraude médico, la conspiración y un patrón de atacar a mujeres vulnerables. Vas a ser arrestado esta noche, Alfonso. Tu licencia médica será suspendida para mañana, y para el final de la semana, todos los medios de comunicación del Estado sabrán exactamente qué clase de monstruo eres. La fachada de Alfonso finalmente se resquebrajó. No puedes hacer esto. Tengo contactos. Tengo abogados. No tienes nada, dijo Javier rotundamente. Excepto una sentencia de prisión muy larga por delante. Y aquí está la parte hermosa, Alfonso. ¿Las mujeres a las que lastimaste? Ahora van a hablar. Todas ellas. Porque ya no te tienen miedo. Me aseguré de eso. Afuera, las sirenas comenzaron a sonar, acercándose. Alfonso miró a su alrededor frenéticamente, atrapado, su plan perfecto colapsando. Había estado tan seguro de que era más inteligente, más cuidadoso, intocable. Nunca había considerado que podría estar cazando a alguien más peligroso que él. Capítulo 5. Los muros se cierran. El arresto del Dr. Alfonso Monroy fue noticia regional en 24 horas. Las estaciones de noticias locales publicaron historias sobre el doctor del engaño, detallando acusaciones de fraude médico, conspiración y explotación de mujeres vulnerables. Pero Javier había controlado cuidadosamente la narrativa, trabajando con Sergio y varios periodistas de investigación que Sergio conocía para asegurarse de que la historia enfatizara el patrón de depredación de Alfonso mientras protegía a Georgina como una víctima en lugar de una coconspiradora. Fue un movimiento calculado. Georgina estaba cooperando plenamente, y destruirla públicamente lastimaría a Emilia. Era mejor posicionarla como otra de las víctimas de Alfonso que había sido manipulada para participar en sus esquemas. Pero en privado, Javier estaba lejos de haber terminado con Alfonso Monroy. Los cargos criminales fraude, conspiración, práctica no ética de la medicina probablemente resultarían en una sentencia de prisión, pero el sistema legal se movía lentamente. Alfonso tenía abogados caros, conexiones y la arrogancia de creer que todavía podría maniobrar para salir. Javier necesitaba asegurarse de que, incluso si Alfonso evitaba la prisión por algún tecnicismo, enfrentaría consecuencias permanentes y devastadoras. Necesitaba destruir la vida de Alfonso tan a fondo como Alfonso había intentado destruir la suya. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Sergio durante una de sus sesiones de estrategia nocturnas en la oficina de Javier. Lo tenemos atrapado con los cargos criminales. ¿Por qué arriesgarse a? Porque la cárcel no es suficiente, interrumpió Javier. Alfonso contratará abogados, negociará una sentencia menor, quizás cumpla 5 años. Luego saldrá, todavía peligroso, todavía capaz de hacer daño a la gente. Necesito asegurarme de que nunca más pueda practicar la medicina, nunca tenga credibilidad, nunca pueda manipular su camino en la vida de otra mujer.
Destrucción profesional, asintió Sergio. Lo entiendo. ¿Cuál es el plan? Javier abrió archivos en su computadora, documentación que había estado compilando con la ayuda de la doctora Fernández. La negligencia de Alfonso. Linda encontró 17 casos en los últimos 5 años donde los pacientes tuvieron complicaciones inusuales después de procedimientos que Alfonso realizó, infecciones, daño nervioso, cirugías mal hechas que requirieron correcciones costosas. Todo mientras Alfonso mantenía una negación plausible. Probar el daño intencional será difícil. No si tenemos el testimonio de expertos de múltiples médicos revisando sus técnicas quirúrgicas. Linda ha estado coordinando con colegas que se especializan en medicina forense. Encontraron patrones, Alfonso comprometiendo deliberadamente procedimientos de maneras que no son inmediatamente obvias pero que causan problemas a largo plazo. Y aquí está la clave, los pacientes a los que se dirigió eran todos ricos, todos asegurados, todos vulnerables de alguna manera, mujeres solteras, divorciadas recientes, personas que atraviesan transiciones de vida. Así que, presentamos demandas civiles en nombre de las víctimas. Ya está en marcha. Linda me conectó con 3 expacientes dispuestas a demandar. Una vez que sus casos se hagan públicos, otros se presentarán. Alfonso estará enterrado en demandas, su reputación destruida, sus bienes embargados para pagar acuerdos. Incluso si vence los cargos criminales de alguna manera, estará en bancarrota y sin posibilidad de empleo. Sergio silbó bajo. Eso es minucioso. No he terminado. Javier abrió otro archivo. La licencia médica de Alfonso requiere que mantenga un seguro de negligencia. Con múltiples demandas y cargos criminales, su compañía de seguros lo abandonará. Sin seguro, no puede practicar la medicina legalmente, incluso si conserva su licencia. Y con la investigación de la Junta Médica que Linda inició, su licencia será suspendida en espera de revisión. Ese proceso lleva años. Para cuando se resuelva, será demasiado viejo, demasiado notorio, demasiado arruinado para reconstruir. No solo estás destruyendo su carrera. Estás desmantelando todo su futuro. Amenazó a mi hija, dijo Javier en voz baja. Planeaba enviar a Emilia a un internado porque era un inconveniente. Ha lastimado a múltiples mujeres y habría seguido haciéndolo. Esto no es venganza, Sergio. Esto es cuarentena. Estoy eliminando un cáncer de la sociedad. Sergio estudió a su amigo por un largo momento. Sabes que hay una línea en alguna parte, ¿verdad? ¿Entre la justicia y qué? ¿Convertirme como él? Javier negó con la cabeza. No soy nada como Alfonso Monroy. No estoy haciendo esto por dinero, ego o control. Lo estoy haciendo para proteger a la gente. Si el sistema legal pudiera garantizar que nunca más haría daño a nadie, me haría a un lado y lo dejaría actuar. Pero ambos sabemos que no puede. Solo ten cuidado, hermano. A veces, cuando cazas monstruos, te arriesgas a convertirte en uno. Tendré cuidado, prometió Javier. Pero no seré misericordioso. Durante las siguientes 2 semanas, el plan de Javier se desarrolló con precisión militar. La primera demanda civil fue presentada por Janete Valdés, una expaciente de Alfonso que desarrolló complicaciones graves después de lo que debería haber sido un procedimiento cosmético de rutina. Su abogado, proporcionado y pagado por Javier a través de una empresa fantasma, presentó pruebas médicas revisadas por 3 expertos independientes, todos concluyendo que Alfonso se había desviado de los protocolos quirúrgicos estándar de maneras que parecían deliberadas. La cobertura mediática fue devastadora. Las estaciones de noticias entrevistaron a Janete, una víctima simpática cuya vida había sido trastornada por la negligencia de Alfonso. En cuestión de días, 2 expacientes más se presentaron con historias similares. Los abogados de Alfonso intentaron afirmar que las demandas estaban coordinadas, una conspiración para incriminar a su cliente. Pero las pruebas médicas eran abrumadoras, y el gran número de víctimas ahora acercándose a 8 sugería un patrón que ni siquiera su caro equipo legal podía explicar. Mientras tanto, la investigación de la Junta Médica se intensificó. La doctora Linda Fernández, ya sin miedo de hablar, testificó sobre los resultados sospechosos de los pacientes que documentó, los registros falsificados, las irregularidades financieras. Otros médicos del Hospital General de la ciudad, viendo la que se avecinaba y queriendo distanciarse del escándalo,
comenzaron a compartir sus propias preocupaciones sobre las prácticas de Alfonso. La administración del hospital, enfrentando una posible responsabilidad por permitir que Alfonso operara con tal impunidad, suspendió sus privilegios y lanzó su propia investigación interna. En una semana, anunciaron que Alfonso ya no estaba afiliado al Hospital General de la ciudad e insinuaron que lo habían estado investigando de forma independiente, una mentira, pero una que protegía al hospital mientras dañaba aún más la reputación de Alfonso. Javier observó todo desarrollarse con satisfacción. El mundo de Alfonso se estaba derrumbando en círculos concéntricos, cargos criminales, demandas civiles, sanciones profesionales, desgracia pública. Cada día traía nuevas revelaciones, nuevas víctimas, nuevas pruebas de depredación sistemática. Pero Alfonso todavía tenía una carta que jugar, Georgina. Durante una audiencia de fianza Alfonso había sido liberado bajo fianza en espera del juicio, su abogado hizo un movimiento desesperado. Su señoría, mi cliente mantiene su inocencia. Alega que el testigo principal en su contra, la señora Georgina Peña, no es una fuente creíble. Ella participó voluntariamente en todas las actividades alegadas y solo está cooperando con las autoridades para salvarse de la persecución. Además, tenemos pruebas que sugieren que el señor Javier Peña, esposo de la señora Peña, ha orquestado una campaña coordinada para destruir la reputación y la carrera del doctor Monroy, usando el testimonio de su esposa como arma. La acusación no era del todo incorrecta, lo que la hacía peligrosa. Si los abogados de Alfonso podían pintar a Javier como el verdadero villano, un marido vengativo que manipulaba el sistema, podría crear suficiente duda razonable para ayudar a Alfonso a evitar la condena. Javier había anticipado esto. Se había preparado para ello. Pero no había esperado que Alfonso estuviera tan desesperado, tan dispuesto a quemarlo todo. Después de la audiencia, Javier recibió un mensaje en su teléfono seguro. Era de un número que no reconoció. Retrocede, o todos sabrán la verdad sobre tu perfecta esposa, víctima. No es inocente. Quería esto tanto como yo. Tengo pruebas. AM, Alfonso estaba amenazando con exponer la total complicidad de Georgina, con revelar que no solo había sido manipulada, sino que había participado activamente en la conspiración. Dañaría a Georgina, dañaría a Emilia por asociación, y potencialmente socavaría todo el caso. Javier le mostró el mensaje a Sergio. Está acorralado. Es peligroso. ¿Qué vas a hacer? Javier pensó por un momento, luego sonrió, una expresión fría y calculada. Le voy a dar exactamente lo que quiere. Voy a dejar que piense que está ganando. Eso suena como una idea terrible. Es una idea perfecta, corrigió Javier. Alfonso está jugando el juego que conoce, manipulación, chantaje, control de la narrativa. Piensa que si amenaza a Georgina, yo retrocederé para proteger a mi familia. Lo que no entiende es que ya he protegido a mi familia. El testimonio de Georgina es solo una pieza de evidencia. Tengo mucho más, que incluso si ella se retracta de todo, Alfonso igual cae. Entonces, esto es... ¿Qué? ¿Una finta? Es darle suficiente cuerda para que se ahorque. Mira. Javier respondió al mensaje de Alfonso. Tenemos que hablar. En persona. Solo tú y yo. La respuesta llegó rápidamente. Mañana. Distrito Industrial, la antigua bodega industrial. 8 de la tarde. Ven solo. Era exactamente el tipo de reunión dramática y mal aconsejada que demostraba la desesperación de Alfonso. Estaba pensando como un criminal ahora, no como un médico. Y los criminales cometen errores. ¿No irás en serio?, dijo Sergio. Claro que sí. Pero no estaré solo. Javier abrió un mapa, marcando ubicaciones. Tú estarás aquí, aquí y aquí con cámaras y equipo de grabación. Vamos a documentar todo lo que Alfonso diga. Si me amenaza, intenta chantajearme, intenta la violencia, cualquier cosa, es más evidencia. Y si es lo suficientemente estúpido como para confesar crímenes pensando que tiene ventaja, aún mejor. ¿Y si realmente planea matarte? Javier miró a Sergio a los ojos. Entonces aprenderá que amenazar a un marine que sobrevivió a 3 misiones de combate es el último error que cometerá en su vida. Capítulo 6.
El punto de inflexión, la antigua bodega industrial, se encontraba en el decadente distrito industrial, abandonada durante años, rodeada de equipos oxidados y ventanas rotas. Era el tipo de lugar al que la gente iba cuando quería evitar testigos, que era precisamente la razón por la que Javier había decidido aceptar la reunión aquí. Alfonso pensaba que estaba controlando la situación. En realidad, estaba entrando en una trampa. Javier llegó a las 7:45 de la tarde, vestido con ropa oscura, con un dispositivo de grabación oculto y un cuchillo táctico escondido en su cintura, no porque planeara la violencia, sino porque había aprendido en el ejército a estar siempre preparado. Sergio y otros 2 marines estaban posicionados en 3 puntos de vista diferentes con cámaras, equipo de visión nocturna y líneas de visión claras hacia el interior de la bodega. Si Alfonso intentaba algo, estaría en cámara desde múltiples ángulos. A las 8 de la tarde en punto, el Mercedes de Alfonso entró en el aparcamiento. El médico salió, mirando a su alrededor nerviosamente antes de entrar a la bodega por una puerta lateral. Javier esperó 2 minutos, luego lo siguió. El interior estaba oscuro, iluminado solo por las luces de la calle que se filtraban a través de las ventanas rotas. Alfonso estaba de pie en el centro del espacio abierto, y cuando vio a Javier, su expresión era dura, enojada, sin nada del encanto suave que había mostrado antes. «Destruiste todo», dijo Alfonso sin preámbulos. «Mi carrera, mi reputación, mi vida. Todo porque no pudiste aceptar que Georgina quería algo mejor». «¿Mejor?». La voz de Javier resonó en el espacio vacío. «La estabas usando, Alfonso. Planeando robarle hasta el último céntimo y dejarla, igual que hiciste con las otras. Eso es lo que ella te dijo». Alfonso se rió amargamente. «Georgina vino a mí. Me persiguió. Quería salir de su aburrido matrimonio con su aburrido marido, y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario. Yo solo le di las herramientas. Manipulaste a una mujer vulnerable. Le di lo que pedía. ¿Y sabes cuál es la parte divertida, Javier? A ella le encantaba. Planear tu destrucción, hacerse la víctima, tenderte una trampa. Era buena en eso. Mejor que las otras. Realmente disfrutaba viéndote confiar en ella mientras conspiraba en tu contra». Javier mantuvo su expresión neutral, dejando que Alfonso hablara. Cada palabra estaba siendo grabada, cada admisión de conspiración se sumaba a las pruebas en su contra. «Entonces, ¿por qué la reunión desesperada, Alfonso? ¿Qué quieres?» «Quiero que te eches atrás. Retira las demandas. Deja de coordinarte con las víctimas. Deja que el caso criminal se desmorone. Porque si no lo haces». Alfonso sacó su teléfono, mostrando a Javier un archivo de vídeo, publicó esto. «Todas las grabaciones que hice de Georgina participando con entusiasmo en nuestros planes. Ella riéndose de lo fácil que era engañarte, sugiriendo formas de hacerte más daño. ¿Crees que es una víctima inocente que manipule? Mira esto y dime que no es cómplice». Javier miró el teléfono, viendo la cara de Georgina en la pantalla, más joven, más feliz, disfrutando claramente de su aventura y del engaño. Le dolió, incluso ahora, incluso sabiendo en lo que se había convertido. Pero no cambió su plan. Así que ese es tu juego. Destrucción mutua. Si yo caigo, todos caen conmigo. Georgina enfrenta todas las consecuencias de la conspiración. A ti te exponen como un marido manipulador que llevó a su esposa a medidas desesperadas. Emilia aprende que su madre es una mentirosa y su padre un matón. Nadie gana. A menos que me eche atrás y te deje salirte con la tuya con todo lo que has hecho. Hombre listo, sonrió Alfonso. Mira, tú y yo no somos tan diferentes, Javier. Ambos hacemos lo que necesitamos para sobrevivir. Tú lo hiciste en el ejército, yo lo hago en mi profesión. A veces la gente sale herida. Así es la vida. No, dijo Javier en voz baja. No nos parecemos en nada. Yo luché para proteger a la gente. Tú te aprovechas de ella. Semántica. Alfonso hizo un gesto despectivo. El punto es que tienes 24 horas para decidir. O te echas atrás, o destruyo lo que queda de tu familia. Y si no me echo atrás, de todos modos vas a la cárcel. Esos vídeos no cambian el caso criminal en tu contra.
No borran el fraude médico, los registros falsificados, las otras víctimas que no tienen nada que ver con Georgina. La sonrisa de Alfonso vaciló. Pero te hieren a ti. Y creo que eso te importa más de lo que admites. ¿Crees que me importa sentirme avergonzado? ¿Que la gente sepa que mi esposa me traicionó? Javier se acercó, y Alfonso inconscientemente retrocedió. Me importa una cosa, proteger a mi hija. Y tú la amenazaste. Por eso vas a perder, Alfonso. No porque sea más inteligente o más fuerte, sino porque estoy dispuesto a sacrificar todo para mantenerla a salvo. ¿Puedes decir lo mismo de algo? La cara de Alfonso se endureció. Estás cometiendo un error. No, tú cometiste el error cuando involucraste a Emilia. Javier sacó su propio teléfono, mostrando a Alfonso una transmisión en vivo. ¿Ves esas cámaras? ¿Las que graban toda esta conversación? Cada amenaza que acabas de hacer, cada admisión de chantaje, cada palabra sobre conspirar con Georgina, todo está documentado. Y todo se está transmitiendo a múltiples ubicaciones, incluida la oficina de la FGR. La cara de Alfonso se puso blanca. Hijo de... Te lo dije, no nos parecemos. No fanfarroneo. No manipulo. Planifico, ejecuto y gano. Javier se giró para irse, luego se detuvo. Ah, ¿y Alfonso? ¿Esos vídeos que amenazaste con publicar? La doctora Fernández ya los encontró. Fueron presentados al tribunal como prueba de tu patrón de documentar tus crímenes. La fiscalía los está usando para demostrar premeditación y conspiración. Acabas de demostrar que guardaste pruebas de tus actividades ilegales porque pensabas que te daban poder. En cambio, te van a enviar a prisión. Javier caminó hacia la salida, dejando a Alfonso solo en la oscura bodega, su última baza inútil, su última amenaza neutralizada. Detrás de él, el grito de rabia frustrada de Alfonso resonó en las paredes de hormigón. 2 días después, la fianza de Alfonso Monroy fue revocada basándose en la grabación de la bodega que lo mostraba intentando chantajear y amenazar a un testigo. Fue puesto bajo custodia en espera del juicio, y su equipo legal comenzó a negociar un acuerdo de culpabilidad, la primera admisión de que sabían que no podían ganar en el tribunal. Las demandas civiles se multiplicaron. Al final de la semana, 12 pacientes habían presentado una demanda contra Alfonso, y más se presentaban a diario. Su compañía de seguros de negligencia negó la cobertura, citando exclusiones por mala conducta intencional. Sus bienes personales, el Mercedes, el apartamento, las cuentas de inversión fueron congelados en espera de la resolución de las reclamaciones civiles. La Junta Médica suspendió su licencia indefinidamente, en espera de una investigación completa que llevaría años, incluso si él quisiera luchar contra ella. El Hospital General de la ciudad enfrentó sus propias demandas de las víctimas y lanzó una campaña de relaciones públicas distanciándose de Alfonso, pintándolo como un operador deshonesto, que habían estado investigando en secreto. La vida de Alfonso Monroy, tal como la conocía, había terminado. Pero Javier no había acabado. A través de los contactos de Sergio, Javier se había puesto en contacto con las 3 víctimas anteriores que Alfonso había destruido en otros estados. Había pagado sus viajes, su alojamiento y su terapia. Los había conectado con abogados que trabajarían pro bono para buscar justicia. Les había dado algo que Alfonso les había quitado, la esperanza de poder recuperar sus vidas. Jessica de Nuevo León le envió un mensaje a Javier: gracias. Durante 5 años, pensé que estaba loca, que era mi culpa. Me devolviste mi verdad. Voy a testificar contra él. Y ya no tengo miedo. Eso, más que cualquier victoria legal, se sentía como justicia. Pero todavía quedaba Georgina. Su esposa, pronto exesposa, vivía en un apartamento temporal, asistiendo a terapia 2 veces por semana como parte de su acuerdo de cooperación con los fiscales. Emilia se quedaba con Javier, visitando a Georgina en sesiones supervisadas que eran, según todos los informes, incómodas pero no hostiles. Una noche, Javier aceptó reunirse con Georgina en un lugar neutral, una cafetería, donde pudieran hablar en privado pero en público. Se veía diferente, más pequeña de alguna manera. El maquillaje cuidadoso y la ropa de diseñador habían desaparecido, reemplazados por vaqueros sencillos y cosméticos mínimos. Parecía la mujer con la que se había casado hace 10 años, antes de que todo saliera mal.
Gracias por reunirte conmigo, dijo Georgina en voz baja mientras Javier se sentaba. Tenemos que discutir los arreglos de custodia y el divorcio. Lo sé. Georgina envolvió sus manos alrededor de su taza de café como si necesitara el calor. Javier, yo no espero perdón. No lo merezco. Lo que hice fue imperdonable. Pero necesito que entiendas algo. ¿Qué es? Estaba tan perdida. Después de que naciera Emilia, tuve una depresión posparto que nunca traté. Me sentía invisible en mi propia vida. Y cuando Alfonso me prestó atención, me hizo sentir importante, me convencí de que era especial para él, que lo que teníamos era real. Levantó la vista, con lágrimas en los ojos. Ahora sé que me estaba usando. Pero en ese momento, creía genuinamente que estaba luchando por mi felicidad. Me decía a mí misma que me estabas frenando, que merecía algo mejor. Me equivoqué en todo. Javier escuchó, con expresión neutral. Había oído esto antes, el lenguaje de la terapia, las explicaciones. Pero Georgina parecía genuinamente rota, genuinamente arrepentida. ¿Qué quieres, Georgina? Quiero ser una madre para Emilia. No la custodia total, sé que no la merezco. Pero quiero que sepa que la amo, que estoy trabajando para ser mejor. Estoy en terapia. Estoy tomando medicación para la depresión. Estoy trabajando en entender por qué tomé decisiones tan horribles. Quiero una oportunidad de recuperar una pequeña parte de su confianza. Emilia está viendo a un psicólogo infantil, dijo Javier. La doctora Fernández recomendó a alguien. A Emilia se le han contado versiones apropiadas para su edad de lo que pasó, que cometiste errores, que fuiste manipulada, que estás trabajando para mejorar. No conoce el alcance total de la conspiración, y no lo sabrá hasta que tenga la edad suficiente para procesarlo. ¿Qué piensa de mí? Está confundida, herida, pero no te odia, si eso es lo que preguntas. Es una niña que perdona. Más que yo. Georgina asintió, aceptando esto. Aceptaré lo que estés dispuesto a dar. Cualquier relación que pueda tener con ella, estaré agradecida por ella. Aquí están mis términos, dijo Javier, sacando un documento. Visitas supervisadas cada 2 fines de semana para empezar. Después de 6 meses, si cumples con la terapia y los términos de tu libertad condicional, discutiremos ampliarlo. No tendrás ningún reclamo financiero sobre mis bienes. Todo va al fondo fiduciario de Emilia, excepto lo que necesites para gastos básicos de vida, que yo proporcionaré. Participarás en la acusación de Alfonso Monroy, testificando completa y honestamente. Aceptarás todo esto en el acuerdo de divorcio, y si violas algún término, perderás todos los derechos de visita permanentemente. Era duro pero justo. Georgina había conspirado para destruirlo, y solo su cooperación la había salvado de la prisión. No tenía ninguna ventaja, ningún derecho a negociar. Estoy de acuerdo, dijo Georgina inmediatamente. ¿Todo? Solo quiero una oportunidad de conocer a mi hija, incluso si es limitada, incluso si lleva años. Javier la estudió por un largo momento. Te creo. Pero la confianza se gana, Georgina, y tú destruiste cada pizca de confianza que alguna vez tuvimos. Va a llevar mucho tiempo reconstruir incluso una fracción de ella. Entiendo. Y Javier extendió la mano sobre la mesa pero no lo tocó, lo siento. De verdad. Sé que un lo siento no arregla nada, pero necesito que lo oigas. Fuiste un buen esposo, un gran padre, y destruí nuestra familia por mi propia fragilidad. Eso es culpa mía, no tuya. Sí, dijo Javier en voz baja. Lo es. Capítulo 7. La primera sangre. El juicio del Dr. Alfonso Monroy comenzó 3 meses después en un juzgado del centro lleno de medios de comunicación, víctimas y observadores atraídos por el escándalo. El caso de la fiscalía era abrumador, testimonios de 12 víctimas, testigos expertos que documentaban el patrón de negligencia de Alfonso, registros financieros que mostraban facturación fraudulenta, y lo más condenatorio de todo, las grabaciones del propio Alfonso confesando la conspiración y el chantaje. Javier asistió todos los días, sentado en la galería con un cuaderno, observando. Se había convertido en una especie de figura local, el marido que había expuesto a un médico depredador, el hombre que había protegido a su familia de una conspiración calculada.
Los medios de comunicación solicitaban entrevistas, pero él las rechazaba todas. No se trataba de fama o atención. Se trataba de justicia. Al tercer día del juicio, Georgina subió al estrado. Había temido este momento, Javier lo sabía. Testificar significaba admitir públicamente su papel en la conspiración, su aventura con Alfonso, su disposición a incriminar a su marido por abuso. Significaba humillación y vergüenza transmitidas al mundo. Pero había aceptado hacerlo como parte de su acuerdo de cooperación. Y mientras Javier la veía caminar hacia el estrado de los testigos, vio algo que no esperaba: coraje. Señora Peña, comenzó el fiscal, ¿puede explicar cómo conoció al doctor Alfonso Monroy? La voz de Georgina era firme pero suave. Era mi médico en el Hospital General de la ciudad. Había ido a la sala de emergencias, por lo que pensé que era un ataque de pánico. Fue amable, atento. Me hizo sentir vista. ¿Y cuándo se volvió romántica su relación? Unos 3 meses después de que nos conocimos. Empezó a enviarme mensajes de texto, a interesarse por mi salud fuera de las citas. Al principio parecía atento. Luego se volvió más personal. Me dijo que mi marido no me apreciaba, que merecía algo mejor, que él podía ayudarme a encontrar la felicidad. ¿El doctor Monroy le sugirió que dejara a su marido? Sí, pero dijo que teníamos que ser estratégicos. Dijo que si simplemente le pedía el divorcio, mi marido lucharía contra él, que terminaría sin nada. Sugirió que construyéramos un caso de violencia doméstica para que pudiera obtener la custodia total de nuestra hija y un acuerdo favorable. Hubo murmullos en la sala. Varios miembros del jurado se inclinaron hacia adelante, claramente interesados. ¿Y usted aceptó este plan? Los ojos de Georgina se llenaron de lágrimas. Sí. Que Dios me ayude, lo hice. Estaba tan atrapada en la fantasía que Alfonso me vendía que estaríamos juntos, que sería feliz, que mis problemas desaparecerían si pudiera alejarme de mi matrimonio. No pensé en lo que le estaba haciendo a mi marido, a mi hija. Solo pensé en mí misma. ¿Puede describir cómo el doctor Monroy la ayudó a fabricar pruebas de abuso? Durante la siguiente hora, Georgina detalló todo: las lesiones autoinfligidas, los informes médicos falsificados, las fotografías montadas, el plan para drogar a Javier y provocar una confrontación. Admitió su total complicidad, sin intentar nunca pintarse como una víctima inocente. Cuando el abogado defensor de Alfonso la interrogó, tratando de establecer que había sido una participante voluntaria que ahora mentía para salvarse, Georgina no se inmutó. Tiene razón, le dijo al abogado. Fui una participante voluntaria. Tomé decisiones terribles. Conspiré para destruir la vida de mi marido. Pero eso no cambia el hecho de que el doctor Monroy orquestó todo. Lo había hecho antes con otras mujeres. Soy culpable, y estoy enfrentando las consecuencias por ello. Pero él también debería. Fue un momento poderoso. Georgina no tenía nada que ganar con su testimonio, ya había negociado su acuerdo de culpabilidad. Se estaba exponiendo a la vergüenza pública por una razón: asegurarse de que Alfonso Monroy enfrentara la justicia. Cuando bajó del estrado de los testigos, sus ojos se encontraron brevemente con los de Javier. Él le dio un pequeño asentimiento. No te era perdón, sino reconocimiento. Había hecho lo correcto. Finalmente. El juicio duró 2 semanas. La defensa intentó argumentar que Alfonso había sido engañado por Georgina, que él creía genuinamente que ella estaba siendo maltratada y estaba tratando de ayudarla. Pero la fiscalía demolió sistemáticamente este argumento con pruebas de las víctimas anteriores de Alfonso, sus motivaciones financieras y, lo más condenatorio, sus propias palabras grabadas discutiendo la conspiración. La grabación de la bodega, en particular, fue devastadora. Escuchar a Alfonso admitir que manipulaba a Georgina, que guardaba grabaciones como ventaja y que amenazaba con destruir a la familia de Javier hizo imposible que los jurados lo vieran como algo más que un depredador. El 14º día, después de 6 horas de deliberación, el jurado regresó con un veredicto: culpable de todos los cargos. Alfonso Monroy fue condenado por conspiración, fraude, extorsión y práctica no ética de la medicina. El juez programó la sentencia para 2 semanas después, pero todos sabían que Alfonso enfrentaba una pena de prisión sustancial, probablemente de 15 a 20 años. Mientras Alfonso era conducido esposado, se giró y miró a Javier por última vez.
No había reconocimiento allí, ni aceptación de lo que había hecho, solo rabia e incredulidad de que alguien lo hubiera vencido en su propio juego. Javier sostuvo su mirada hasta que Alfonso fue forzado a apartarla. Luego salió del juzgado bajo el brillante sol de la tarde, donde Sergio lo esperaba. Se acabó, dijo Sergio. Todavía no, respondió Javier. La sentencia en 2 semanas. Luego las demandas civiles. Luego la Junta Médica finaliza la revocación de su licencia. Entonces realmente se acabó, terminó Sergio. Hermano, ganaste. La vida de Alfonso ha terminado. Ya puedes dejarlo ir. ¿Puedo? Javier miró a su amigo. Cada día, pienso en lo que intentó hacer. No a mí, eso puedo manejarlo. Sino a Emilia. Iba a enviarla a un internado, tratarla como un inconveniente. ¿Mi hija? ¿Y para qué? ¿Dinero? ¿Control? ¿La emoción de la manipulación? Es un sociópata. No necesitan razones que tengan sentido para la gente normal. Quizás. Pero necesito saber que nunca más podrá hacer daño a nadie. ¿Nunca? No puede. ¿Te aseguraste de eso? Su licencia médica se ha ido. Va a la cárcel. Su reputación está destruida. Incluso después de que salga, nadie confiará en él para nada. Ganaste por completo. Javier quería creer eso. Pero algo le molestaba, algún instinto perfeccionado en combate que advertía cuando las amenazas persistían. Alfonso era un superviviente, un manipulador. Incluso desde la prisión, ¿podría de alguna manera extender la mano, lastimar a la gente, continuar con sus patrones? No. Javier tenía que aceptar que había hecho todo lo posible. El sistema de justicia se encargaría del resto. Tenía que concentrarse en reconstruir su vida, ayudar a Emilia a sanar y seguir adelante. Tenía que dejar que Alfonso Monroy se convirtiera en un mal recuerdo en lugar de una obsesión continua. Tienes razón, dijo Javier finalmente. Se acabó. Vamos a casa. Pero esa noche, acostado en la cama, Javier no podía quitarse la sensación de que se le había escapado algo. Alfonso había estado demasiado tranquilo en la sentencia, demasiado controlado. Un hombre que enfrenta 20 años de prisión debería haber estado devastado, roto. En cambio, Alfonso parecía casi satisfecho. Javier sacó su computadora portátil y comenzó a investigar, siguiendo los instintos que había aprendido a confiar en el ejército. Si algo no se sentía bien, generalmente no lo estaba. 1 hora después, lo encontró, un artículo de Noticias de Nuevo León, fechado hace 3 años. Jessica Herrera, una de las víctimas anteriores de Alfonso, había solicitado una orden de alejamiento contra alguien llamado Luis Montiel. El nombre no significaba nada para Javier hasta que investigó más a fondo y descubrió que Luis Montiel era el medio hermano de Alfonso Monroy. Misma madre, diferentes padres, diferentes apellidos. Y Luis Montiel había desaparecido de Nuevo León al mismo tiempo que Jessica había dejado de publicar en las redes sociales, dejado de responder a sus amigos, desapareciendo efectivamente de la vida pública. Javier sintió hielo en sus venas. Alfonso no solo había destruido a mujeres y seguido adelante. Había tenido ayuda, alguien para encargarse de las secuelas, para atar los cabos sueltos, para asegurarse de que las víctimas se mantuvieran en silencio. Y si Luis Montiel todavía estaba ahí fuera, todavía leal a su hermano. Javier tomó su teléfono y llamó a Sergio. Tenemos un problema. ¿Qué tipo de problema? Del tipo en que Alfonso no es la única amenaza. Tiene un hermano, y creo que ese hermano ha estado limpiando los desastres de Alfonso durante años. Hubo una larga pausa. Entonces, no ha terminado. No, dijo Javier sombríamente. Ni siquiera está cerca de terminar. Capítulo 8. La sombra del hermano Luis Montiel era un fantasma. Sin presencia en redes sociales, sin registros de empleo, sin una dirección permanente que Javier pudiera encontrar. Había aprendido de Alfonso a mantenerse invisible, a operar en las sombras mientras su hermano interpretaba al respetable doctor en público. Pero todos dejan rastros, si sabes dónde buscar. Sergio, usando sus contactos de inteligencia y métodos que existían en áreas legales grises, comenzó a construir un perfil de Luis. Es marine como Javier,
pero dado de baja en circunstancias menos que honorables, algo sobre violencia excesiva durante un altercado con un contratista civil en Irak. Luis tenía un historial de cargos de asalto que siempre eran desestimados o reducidos a delitos menores. Había trabajado como contratista de seguridad privada, portero de discoteca, cobrador de deudas, trabajos que requerían intimidación física y flexibilidad moral. Él es el músculo, informó Sergio durante una de sus reuniones. Alfonso manipula y planea, Luis se encarga del trabajo sucio. Y basándome en lo que encontré, ha hecho más que solo asustar a las víctimas de Alfonso para que guarden silencio. ¿Cuánto más? Sergio le mostró a Javier informes policiales de 3 estados diferentes. En Nuevo León, Jessica Herrera solicitó una orden de alejamiento contra Luis antes de desaparecer. En Jalisco, Janete Valdés informó haber sido seguida por un hombre no identificado que coincidía con la descripción de Luis después de que amenazara con demandar a Alfonso. Y en Sonora, otra mujer, Cristina Díaz, fue hospitalizada después de un allanamiento de morada, al azar, donde no se robó nada pero sufrió lesiones graves. Las víctimas anteriores de Alfonso. Las 3. Y ahora que Alfonso está bajo custodia, esperando la sentencia, apostaría dinero a que Luis está planeando algo. O venganza contra ti o silenciar a los testigos. O ambas cosas. Javier procesó esto, su mente volviendo al modo de combate. Había estado tan concentrado en destruir a Alfonso legalmente que se le había pasado por alto la amenaza física. Luis Montiel era un asesino entrenado que se había mantenido leal a su hermano durante años, operando como el matón de Alfonso mientras permanecía invisible. Y ahora, con Alfonso enfrentando la prisión, Luis estaría motivado, quizás para liberar a su hermano, quizás para asegurarse de que ciertas personas nunca volvieran a testificar, quizás solo para castigar a quienes habían derribado a Alfonso. Tenemos que encontrarlo antes de que nos encuentre a nosotros, dijo Javier. Ya estoy en ello. Pero Javier, este tipo es peligroso. Entrenamiento militar más cero conciencia es igual a una amenaza seria. Deberías ir a la policía. ¿Y decirles qué? Que Alfonso tiene un hermano que podría estar planeando algo, basándome en pruebas circunstanciales y corazonadas. Lo descartarán como paranoia. No, nos encargamos de esto nosotros mismos. ¿Cómo nos encargamos de Alfonso? Exactamente así. Recopilamos pruebas, documentamos todo, y cuando Luis haga su movimiento, estaremos listos. La primera señal llegó 3 días después. El sistema de seguridad de la casa de Javier detectó a alguien intentando forzar las cerraduras de su puerta trasera a las 2 de la madrugada. La persona huyó antes de que llegara la policía, pero las imágenes de la cámara de seguridad mostraban una figura masculina, de aproximadamente 1,80 m, con una sudadera con capucha y guantes. La noche siguiente, alguien cortó los neumáticos del camión de Javier mientras estaba estacionado en su entrada, de nuevo, captado por la cámara desde la distancia, pero no con la claridad suficiente para identificarlo. Luis estaba probando las defensas, evaluando las respuestas, aprendiendo los patrones de Javier. Era lo que Javier haría en su posición, reconocimiento antes del ataque real. Javier llevó a Emilia a quedarse con la doctora Fernández y Sofía, explicando que había preocupaciones de seguridad que necesitaba abordar. Emilia, ahora con 9 años pero sabia más allá de su edad después de todo lo que había pasado, lo abrazó con fuerza. ¿Vas a estar bien, papi? Siempre, princesa. Solo necesito que estés en un lugar seguro mientras me encargo de algunas cosas. ¿Es el hermano del doctor malo? Javier miró a su hija sorprendido. ¿Cómo supiste de eso? La mamá de Sofía se lo dijo. Dijo que deberíamos tener cuidado, que la gente mala a veces tiene familias malas. Los ojos de Emilia eran serios. Vas a detenerlo, ¿verdad? Como detuviste al doctor Monroy. Sí, nena. Te lo prometo. Después de que Emilia estuvo segura, Javier convirtió su casa en una fortaleza, cámaras de seguridad en todos los ángulos, cerraduras reforzadas, sensores de movimiento y un equipo de seguridad privados, compañeros militares de Sergio monitoreando 24/7. Si Luis quería venir por él, Javier estaba listo. Pero Luis era más listo que eso. El ataque llegó donde Javier era vulnerable, en el trabajo. Javier había vuelto a su trabajo como gerente de proyectos en una empresa de construcción, tratando de reconstruir una vida normal. Se quedó hasta tarde una noche para terminar el papeleo,
y cuando caminó hacia su camión en el estacionamiento vacío, Luis salió de entre dos vehículos. Javier Peña, dijo Luis, su voz plana, sin emociones. Destruiste la vida de mi hermano. Javier evaluó la situación al instante. Sin testigos. Sin cámaras de seguridad en esta sección del estacionamiento. Luis bloqueando el camino hacia su camión. Esta era la confrontación que Luis había estado buscando. Tu hermano destruyó su propia vida, respondió Javier, manteniendo la voz tranquila, su postura relajada pero lista. Yo solo expuse lo que había estado haciendo durante años. Alfonso cometió errores, pero es familia. Y la familia no abandona a la familia. Luis se acercó, y Javier vio lo que sostenía, una porra telescópica, del tipo que usan los guardias de seguridad y la policía. Letal en las manos adecuadas. No tienes que hacer esto, Luis. Lo que sea que Alfonso te haya dicho, la lealtad que sientas, no vale la pena ir a la cárcel por asalto. Luis sonrió, y fue una expresión fría y vacía. ¿Quién dijo algo sobre asalto? Estoy pensando más en defensa propia. Eres un veterano peligroso que me atacó cuando te confronté sobre tu trato a mi hermano. Tuve que defenderme. Trágico que no hayas sobrevivido. ¿Lo has pensado bien? Aprendí del mejor. Alfonso siempre decía, planifica con cuidado, ejecuta con decisión y asegúrate de que la historia esté a tu favor. Luis levantó la porra. Nada personal, Javier. Pareces un tipo decente, pero lastimaste a mi familia. Así que ahora yo lastimo a la tuya. ¿Matándome? Eso no ayudará a Alfonso. Igual irá a la cárcel. Pero no estarás para testificar en los juicios civiles. Tu esposa no tendrá tu apoyo cuando enfrente la sentencia. Tu hija no tendrá a su padre. Alfonso quería que enviara un mensaje, las acciones tienen consecuencias. Luis blandió la porra en un arco vicioso dirigido a la cabeza de Javier. Pero Javier se lo esperaba. Había pasado 12 años entrenando para el combate, aprendiendo a leer a los oponentes, a anticipar ataques. Había visto la microexpresión, la ligera tensión de los músculos que precedió al movimiento de Luis. Javier bloqueó la porra con su antebrazo doloroso, pero no incapacitante, y contraatacó con un golpe de palma en la garganta de Luis, seguido de un rodillazo en su abdomen. Luis retrocedió tambaleándose, sorprendido por la rápida respuesta. «Eres militar», jadeó Luis. «Marines. Y a diferencia de ti, no me dieron de baja deshonrosa por ser un sociópata violento». Se rodearon en el estacionamiento, dos luchadores entrenados midiendo las capacidades del otro. Luis tenía el tamaño y el arma, Javier tenía la habilidad y la furia justa. Luis atacó de nuevo, esta vez con más cuidado, usando la porra para mantener la distancia. Javier esquivaba y se movía, buscando aberturas. Un corte se abrió sobre su ojo por un golpe de refilón, la sangre corría por su cara, pero lo ignoró. Esto no era una pelea de bar. Esto era vida o muerte, y Javier había sobrevivido a cosas mucho peores en Faluya y Kandahar. Cuando Luis se excedió en un golpe, Javier se metió dentro de su guardia, agarró la muñeca de Luis y usó una llave de articulación para obligarlo a soltar la porra. Luego barrió las piernas de Luis, enviándolo al pavimento. «Quédate en el suelo», ordenó Javier, su voz áspera. Esto se acabó. Pero Luis no había terminado. Sacó un cuchillo de su bota, lanzando un tajo hacia el abdomen de Javier. Javier se echó hacia atrás, la hoja cortó su camisa pero no la carne, y reaccionó por puro instinto, una técnica de desarme seguida de un golpe brutal en la mano del cuchillo de Luis. El cuchillo cayó al suelo. Luis intentó alcanzarlo, y Javier lo derribó, inmovilizándolo boca abajo en el pavimento. Tenía el brazo de Luis torcido en un ángulo doloroso, su rodilla presionando la espalda de Luis. «Basta», rugió Javier. «Se acabó. Tu hermano va a la cárcel. Y si no detienes esto ahora mismo, te unirás a él». Luis luchó, luego se quedó quieto. «Mátame y ya está», dijo, su voz ahogada. «Le fallé a Alfonso. No puedo enfrentarlo. No voy a matarte, idiota. Voy a llamar a la policía. Vas a ser arrestado por asalto, y vas a ir a la cárcel donde no podrás hacer daño a nadie más». Javier sacó su teléfono con su mano libre, manteniendo a Luis inmovilizado.
Y cuando Alfonso se entere de que fallaste, se dará cuenta de que no solo lo vencía él. Vencía toda su operación. Todo lo que construyó, todos en quienes confiaba, todo se ha ido. Las sirenas de la policía sonaron a lo lejos, acercándose. Sergio debió estar monitoreando y los llamó cuando comenzó la confrontación. Mientras los oficiales llegaban y levantaban a Luis, esposándolo y leyéndole sus derechos, Javier se apartó, respirando con dificultad, la adrenalina desvaneciéndose. La sangre del corte sobre su ojo goteaba en su camisa, y su antebrazo palpitaba donde había bloqueado la porra, pero estaba vivo. Y Luis Montiel, la pieza final de la conspiración de Alfonso, estaba neutralizado. Capítulo 9. El renacer del Fénix. La audiencia de sentencia para el doctor Alfonso Monroy tuvo lugar 4 semanas después del arresto de Luis Montiel. Alfonso ahora enfrentaba no solo sus cargos originales, sino también cargos adicionales de conspiración relacionados con el intento de asesinato de Javier por parte de su hermano. La fiscalía argumentó que Luis había estado actuando bajo las órdenes de Alfonso, llevando a cabo un asesinato ordenado desde la cárcel. Los registros telefónicos entre Alfonso y Luis, obtenidos mediante una orden judicial, respaldaban esta teoría: lenguaje codificado, frases cuidadosas, pero lo suficientemente claras como para que un jurado lo entendiera. Alfonso había ordenado la muerte de Javier en represalia por destruir su vida. La jueza no fue comprensiva. Doctor Monroy comenzó, su voz fría y formal: usted ha utilizado su posición, su educación y sus habilidades para aprovecharse de mujeres vulnerables durante años. Ha cometido fraude, conspiración y ha orquestado la violencia contra quienes expusieron sus crímenes. No ha mostrado remordimiento, ni reconocimiento del dolor que ha causado, ni indicio de que se detendría si se le diera la oportunidad. Alfonso se sentó con el rostro impasible, su caro traje incapaz de ocultar la derrota en su postura. Por lo tanto, lo sentencio a 25 años en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional durante 15 años. Además, se le ordena pagar una restitución a sus víctimas por un total de 40 millones de pesos. Su licencia médica queda permanentemente revocada y cumplirá 5 años adicionales por conspiración para cometer asesinato, que se cumplirán consecutivamente. 30 años. Alfonso Monroy sería un anciano antes de volver a ver la libertad, si es que sobrevivía a la prisión. Los depredadores de niños y los médicos corruptos no eran reclusos populares. Mientras Alfonso era conducido, se giró por última vez para mirar a la galería. Sus ojos encontraron los de Javier, y por un momento, la máscara se deslizó. Ya no había rabia, ni arrogancia, solo vacío y la lenta comprensión de que lo había perdido todo. Javier sostuvo su mirada, sin parpadear, hasta que Alfonso fue forzado a apartarla. La justicia no siempre era perfecta, pero a veces era suficiente. 6 meses después, Javier estaba sentado en su patio trasero, viendo a Emilia jugar con Sofía. Las niñas reían, persiguiéndose con globos de agua, encarnando la inocencia que la infancia debería tener. La doctora Linda Fernández se sentó a su lado, bebiendo limonada y sonriendo ante la escena. Es resiliente, observó Linda. Emilie. Después de todo lo que ha pasado, todavía encuentra alegría. A veces es más fuerte que yo, admitió Javier. La terapeuta dice que está procesando todo de manera saludable, que entiende que su madre cometió errores pero no se culpa a sí misma. ¿Y Georgina? ¿Cómo es su relación? Mejor. Georgina completó los requisitos de su libertad condicional: terapia, servicio comunitario, cooperación con todas las investigaciones. La jueza le dio libertad condicional en lugar de cárcel basándose en su papel como víctima manipulada y su total cooperación. Emilia la ve cada 2 fines de semana ahora, visitas supervisadas que gradualmente se vuelven menos supervisadas a medida que Georgina demuestra que está estable. Eso es generoso de tu parte. Es por Emilia, no por Georgina. Emilia merece tener una madre, incluso si esa madre tomó decisiones terribles. Georgina está trabajando duro para ser mejor, para entender por qué hizo lo que hizo. No puedo perdonarla por lo que intentó hacerme, pero puedo reconocer que está tratando de ser una mejor persona para Emilia. Linda asintió. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Javier consideró la pregunta. Las heridas físicas de su pelea con Luis habían sanado una cicatriz sobre su ojo, algo de rigidez persistente en su antebrazo, pero las heridas emocionales eran más complejas. Soy diferente, dijo finalmente.
Aprendí cosas sobre la confianza, la vigilancia, sobre cómo el mal puede esconderse detrás de fachadas respetables. Nunca volveré a ser tan confiado como antes. Pero también aprendí que soy más fuerte de lo que pensaba, que puedo proteger lo que importa, y que a veces la justicia requiere que luches fuera del sistema. No me arrepiento de cómo lo manejé. ¿No? Alfonso y Luis merecían lo que recibieron, y el sistema legal finalmente les dio las consecuencias apropiadas. Las mujeres a las que lastimaron obtuvieron reivindicación y cierre. Emilia está a salvo. Eso es todo lo que importa. Te das cuenta de que ahora eres una especie de leyenda local, ¿verdad? Linda sonrió. El marine que derribó a un médico corrupto y a su hermano matón. La gente te llama héroe. No soy un héroe. Soy un padre que protegió a su hija. Cualquiera haría lo mismo. No todos lo harían tan eficazmente como tú. Linda levantó su vaso. Por la justicia, sea como sea que se logre. Javier chocó su vaso con el de ella. Por la justicia. Más tarde esa noche, después de que Sofía y Linda se fueran y Emilia estuviera en la cama, Javier se sentó en su oficina revisando las últimas piezas del caso Alfonso Monroy. Todas las demandas civiles se habían resuelto. Los bienes de Alfonso se habían liquidado para pagar a las víctimas, y el resto se destinó a un fondo gestionado por el tribunal para futuras reclamaciones. Su licencia médica fue revocada formal y permanentemente. Luis cumplía 15 años por intento de asesinato. Se había acabado. Verdadera y completamente acabado. Javier sacó la carpeta que la doctora Fernández le había dado hacía un año, la que había comenzado todo, entregada por su hija de 9 años con manos temblorosas. Miró los informes médicos, las lesiones falsificadas, la conspiración que podría haber destruido su vida. En cambio, él destruyó las suyas. Quemó la carpeta en su chimenea, viendo los papeles curvarse y ennegrecerse. Dejar ir las pruebas físicas se sentía simbólico, una forma de liberar la ira, la vigilancia, la constante preparación para la batalla que lo había consumido durante tanto tiempo. Su teléfono vibró con un mensaje de Sergio. He oído las noticias. Alfonso intentó apelar su sentencia. Denegada. Esa puerta está oficialmente cerrada. Felicidades, hermano. Ganaste todos los asaltos. Javier sonrió y respondió, ganamos. No podría haberlo hecho sin ti. Para eso están los hermanos. ¿Cerveza mañana? Siempre. Javier dejó su teléfono y subió a ver a Emilia. Dormía pacíficamente, abrazando un oso de peluche, su rostro relajado e inocente. Esto era por lo que había estado luchando. No por venganza, no por justicia, sino por este momento de paz. Su hija, segura y feliz, soñando sin pesadillas. Le besó la frente suavemente. Te quiero, princesa. Nunca más tendrás que tener miedo. Te lo prometo. Emilia se movió ligeramente, sonrió en sueños y se acomodó más profundamente en sus almohadas. Javier apagó la luz y fue a su propia habitación. Mañana traería nuevos desafíos, reconstruir su vida, continuar siendo copadre con Georgina, ayudar a Emilia a navegar las complejidades de crecer en una familia rota. Pero esos eran problemas normales, problemas humanos. No conspiraciones, ni amenazas, ni batallas. Solo vida. Complicada, desordenada, hermosa vida. Y por primera vez en un año, Javier durmió profundamente, sin la hipervigilancia, sin las pesadillas, sin la constante planificación para la siguiente confrontación. Había ganado, no solo contra Alfonso y Luis, sino contra el miedo y la traición que habían amenazado con destruirlo. Había protegido a su familia, logrado justicia y emergido más fuerte. El ajuste de cuentas estaba completo. Y ahora, finalmente, podía descansar. Epílogo 2 años después, Javier estaba en el estacionamiento del Hospital General de la ciudad, observando cómo los trabajadores instalaban una nueva placa junto a la entrada de la sala de emergencias. Decía, Centro Jessica Herrera para la defensa y protección del paciente. La doctora Linda Fernández estaba a su lado, radiante de orgullo. Es perfecto, dijo. Un centro dedicado a proteger a los pacientes del abuso médico, nombrado en honor a una de las víctimas de Alfonso que tuvo el coraje de hablar.
Jessica merece el reconocimiento, coincidió Javier. Pasó por un infierno y aún así encontró la fuerza para ayudar a otros a evitar el mismo destino. El centro había sido financiado por los acuerdos de las demandas civiles de Alfonso, combinado con donaciones de la comunidad y una contribución sustancial del propio Javier. Proporcionaría recursos para que los pacientes verificaran consejos médicos, informaran sobre tratamientos no éticos y accedieran a defensores al tratar con situaciones médicas complicadas. El legado de Alfonso Monroy no sería el sufrimiento que había causado, sino los sistemas construidos para evitar que otros como él prosperaran. Emilia pregunta por ti, mencionó Linda. Sofía dice que Emilia habla de convertirse en doctora cuando sea mayor, específicamente una que ayude a personas que han sido lastimadas por malos médicos. Javier sonrió, el orgullo hinchando su pecho. Tiene el corazón para ello. Y la fuerza. Aprendió del mejor. Permanecieron en un cómodo silencio, viendo a los trabajadores terminar de instalar la placa. Alfonso Monroy cumplía el tercer año de su sentencia de 30 años en una prisión federal, lejos de la vida de lujo y respeto que una vez había disfrutado. Luis Montiel estaba en una instalación diferente, cumpliendo sus 15 años. Ninguno sería liberado pronto, y cuando lo fueran, emergerían a un mundo donde estarían marcados para siempre como depredadores. Georgina había completado su libertad condicional y se había mudado a un pequeño apartamento cerca de la casa de Javier. Ahora veía a Emilia regularmente, visitas sin supervisión que se hacían más largas y naturales. Había encontrado trabajo en una organización sin fines de lucro que ayudaba a mujeres a escapar de la violencia doméstica real, no del tipo que ella había fingido, y según todos los informes, estaba trabajando genuinamente para redimirse. «¿Hiciste bien?», Javier dijo Linda en voz baja. Protegiste a tu familia, detuviste a un depredador, ayudaste a múltiples víctimas a encontrar justicia y de alguna manera lograste no perderte en el proceso. Eso requiere un tipo de fuerza poco común. Tuve ayuda, le recordó Javier. Tú, Sergio, Emilia. No podría haberlo hecho solo. Quizás, pero tú fuiste quien eligió luchar en lugar de convertirte en una víctima. Fuiste tú quien vio a través de la manipulación de Alfonso y respondió con precisión quirúrgica. No solo sobreviviste, ganaste decisivamente. Javier pensó en el año de planificación, investigación y estrategia que había llevado a la caída de Alfonso, los momentos de duda, el miedo a fallar, la vigilancia constante requerida para mantenerse por delante de sus enemigos. Lo haría de nuevo, dijo finalmente. Cada parte. Porque la alternativa de dejar que Alfonso ganara, perder a Emilia, convertirme en el villano de su historia era inaceptable. Eso es lo que te hace peligroso, observó Linda con una ligera sonrisa. No eres un monstruo, pero estás dispuesto a convertirte en uno si eso es lo que requiere proteger a tu familia. Alfonso nunca entendió esa distinción. Pensó que serías fácil de manipular porque eras decente. No se dio cuenta de que los hombres decentes pueden ser los más peligrosos cuando amenazas lo que aman. Mientras regresaban a sus coches, el teléfono de Javier vibró. Era una foto de Emilia, ella y Georgina en el parque, ambas sonriendo, ambas sanando. El mensaje decía: mamá me llevó a por un helado. Hablamos de ti. Dice que lo siente por todo y que eres el mejor papá del mundo. Estoy de acuerdo. Te quiero, papi. Nos vemos esta noche. Javier respondió: yo también te quiero, princesa. Disfruta de tu tiempo con mamá. Tendré la cena lista cuando llegues a casa. Le mostró la foto a Linda. Progreso, dijo simplemente. Milagros, corrigió Linda. Hace un año, ¿habrías imaginado que esto fuera posible? No. Pero eso es lo que tiene tocar fondo. Es una base sólida sobre la que reconstruir. Georgina tocó fondo y decidió volver a subir. Respeto eso, aunque no pueda olvidar lo que intentó hacer. El perdón es un viaje, no un destino. Sabías palabras, doctora. Las aprendí de mi terapeuta, a quien empecé a ver después de que comenzara toda esta locura. Deberías considerarlo también. La terapia, quiero decir. Lo que pasaste, las decisiones que tuviste que tomar, la violencia que presenciaste y en la que participaste, eso deja cicatrices. Lo sé. Llevo yendo 3 meses. ¿Bien? Linda le apretó el hombro. Cuídate, Javier. Te has ganado un poco de paz.
Mientras conducía a casa, Javier reflexionó sobre los últimos 2 años. El dolor, la traición, la batalla por proteger a su familia lo habían transformado. Ahora era más duro, más cauteloso, más lento para confiar. Pero también era más consciente de su propia fuerza, su capacidad para soportar y superar. Alfonso Monroy había intentado destruirlo y había fallado. Luis Montiel había intentado matarlo y había fallado. Incluso la traición de Georgina, por dolorosa que fuera, no lo había quebrado. Había emergido de la oscuridad más fuerte, más sabio y con su relación más importante con su hija intacta y creciendo. Esa noche, cuando Emilia llegó a casa y corrió a sus brazos, parloteando sobre su día con Georgina, Javier la abrazó con fuerza y pensó en lo cerca que había estado de perder este momento, en cómo el plan de Alfonso, de haber tenido éxito, habría resultado en que Emilia fuera enviada a un internado, vista como un inconveniente por la nueva pareja de su madre. En cambio, Emilia estaba feliz, sana y tenía 2 padres que, a pesar de sus defectos y fracasos, la amaban genuinamente y estaban trabajando para proporcionarle estabilidad. Papá, preguntó Emilia, apartándose para mirarlo, ¿estás bien? Estás apretando muy fuerte. Lo siento, princesa. Es que estoy muy feliz de que estés en casa. Yo también estoy feliz. Mamá dice que quizás el mes que viene podamos cenar juntos. Los 3. Dice que sabe que es pedir mucho, pero quiere que podamos ser una familia de nuevo, aunque sea diferente ahora. Javier dudó, luego asintió. Sí, podemos hacer eso. No la misma familia que éramos, pero quizás algo mejor, más honesto. Me gustaría. Emilia lo abrazó de nuevo. Te quiero, papi. Yo también te quiero, Emilia. Más que a nada en el mundo. Esa noche, después de que Emilia se durmiera, Javier se sentó en su porche trasero con una cerveza, mirando las estrellas. En algún lugar, en una celda de prisión, Alfonso Monroy vivía con las consecuencias de sus elecciones. En otro lugar, Luis Montiel hacía lo mismo. Y en un pequeño apartamento cercano, Georgina intentaba construir una nueva vida a partir de los escombros de la anterior. Javier les había dado a todos lo que merecían. Alfonso y Luis obtuvieron justicia. Georgina tuvo una oportunidad de redención. ¿Y él mismo? Había recuperado a su familia, a su hija a salvo, y la prueba de que incluso cuando el mal lleva una máscara respetable, todavía puede ser derrotado por alguien dispuesto a luchar con inteligencia, coraje y una determinación inquebrantable. El ajuste de cuentas había sido brutal pero necesario. Y al final, el bueno ganó. No porque fuera más fuerte o más inteligente o más afortunado, sino porque había estado dispuesto a hacer lo que fuera necesario para proteger lo que más importaba. Javier levantó su cerveza hacia las estrellas en un brindis silencioso. Por la supervivencia, por la justicia, por las segundas oportunidades y por la fuerza que proviene de amar a alguien tanto que el fracaso no es una opción. Por ti, Emilia susurró. Todo esto fue por ti. Y en algún lugar de la casa, su hija dormía pacíficamente, sin saber nunca el alcance total de lo que su padre había hecho para mantenerla a salvo. Que era exactamente como Javier lo quería. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor, suscríbanse a este canal.